Buenos días. Hemos dejado unos minutitos, vamos a empezar 5 minutos más tarde para que aquellos que hayan tenido problema para inscribirse a través del enlace o eso que se hubiesen ido uniendo, y ya que tenemos una masa crítica, vamos a empezar este seminario online o webinario, como le llaman hoy en día, sobre herramientas digitales de marketing que pueden ser apoyos para las empresas en su proceso de internacionalización. Que contaremos con Fernando de los Ríos, formador y consultor en marketing digital, que será quien realice la exposición. Yo soy Miguel Guardiola, director de Relaciones Internacionales de la CEA. Quisiera iniciar pues, este seminario agradeciéndoles a todos vuestra participación, abriendo la puerta a vuestras oficinas allí en donde estéis, a la Confederación de Empresarios de Andalucía. Y bueno, esta actividad de formación la estamos realizando dentro de la Red de Información Europea Andalucía, que es un ente dirigido, presidido por la Consejería de Presidencia, a través de la Secretaría General de Acción Exterior, cuyo objetivo es acercar la información europea o los temas europeos de primera actualidad a la ciudadanía en general o a los diferentes colectivos de los diferentes miembros. En nuestro caso, la Confederación de Empresarios de Andalucía es miembro de la Enterprise Euro Network, que es la red de información europea a la empresa. Y aquí en Andalucía pues, hay otra serie de entes que informan de temas europeos, como pueden ser los Europe Direct o los centros de documentación europea. Todos ellos miembros de la red de información europea Andalucía, y nuestro segundo agradecimiento es a la Consejería de Presidencia pues fomentar este tipo de actividades que hoy vamos a tener. Voy a explicar qué es la Enterprise Euro Network. La Enterprise Euro Network es una iniciativa de la Comisión Europea que quiere, a través de la DG Grow o la Dirección General de PYME, actualmente denominada, cuyo objetivo es impulsar a las pymes y a los autónomos en su potencial y en su proceso de innovación e internacionalización. Estamos constituidos por unas 600 organizaciones, entre ellas la CEA, de la que trabajamos unos 3.000 expertos en más de 60 países, los 27 de la Unión Europea, ya Reino Unido es una Unión Europea, más otros 39. En España estamos en estos 8 consorcios, y en Andalucía los conformamos 4 instituciones: la Agencia IDEA, experta en financiación y en fondos europeos para la empresa, así como en temas de propiedad industrial, muy importante para la innovación; la Agencia Andaluza del Conocimiento, especializada en la transferencia del conocimiento y de la innovación desde el mundo empresarial, desde el mundo universitario a la empresa, las OTRIS, y bueno, y también la transferencia a nivel europeo de este conocimiento. Y luego docentes especializados principalmente en internacionalización, como son las cámaras de Andalucía, con el Consejo Andaluz de Cámaras, y la Confederación de Empresarios de Andalucía, nosotros. Es una red que funciona bien. Tenemos un alto ratio de satisfacción por nuestros servicios. Estamos divididos en grupos de trabajo, en 17 grupos de trabajo, los pongo ahí. En este caso, pues, en digitalización. Pongo también los enlaces en donde pueden inscribirse para futuras actividades, aparte de las que organizamos nosotros como SEA, pues para las que hagan otros miembros de la red. Y sin más, le paso la palabra a nuestro ponente en el día de hoy, Fernando, que nos va a hablar de las herramientas digitales de marketing de apoyo a la internacionalización. Fernando, cuando tú quieras.
Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues nada, buenos días. Bienvenidos a este webinar en el que, como comentaba Miguel, vamos a hablar de herramientas digitales. Voy a compartiros la presentación para que vayáis viendo lo que quería contaros hoy. Vamos. Bueno, vamos a hablar de herramientas de marketing. Y evidentemente el objetivo es que estas herramientas pues, una aplicación práctica, en este caso, pues en procesos de internacionalización de empresas o de proyectos que podéis estar llevando a cabo. Estas herramientas en concreto, bueno, son herramientas genéricas, digamos, no son herramientas de internacionalización como tales, pero evidentemente el uso que le podamos dar es el que nos va a llevar bueno, pues a poder sacarle ese partido y a que cada uno de vosotros, de vosotras, le podáis aplicar en aquellos campos en los que os desenvolváis. Os voy a contar un poquito cómo he organizado esto. Miguel ya me ha presentado. Simplemente deciros bueno, que me tenéis a vuestra disposición en LinkedIn por si necesitáis cualquier cosa. Siempre me gusta decir que, bueno, vamos a tener evidentemente os voy a explicar un poquito de qué vamos a hablar, en qué consisten estas herramientas y luego vamos a abrir también un apartado de preguntas para solventar cualquier duda que podáis tener. En ese sentido, bueno, tenéis el chat, pero es más cómodo, si no os importa, si queréis hacer alguna pregunta para no estar deteniéndonos durante la exposición, que podáis lanzar esa pregunta en el apartado concreto que hay para ello. Ahí se van recogiendo todas y si os parece, pues cuando finalice la exposición hago un repaso y voy respondiendo las dudas que podáis tener y no se queda ninguna sin respuesta, pero bueno, siempre me gusta decir también que si os surge alguna duda posterior o luego empezáis a trabajar un poco con estas herramientas y algo que no tenéis del todo claro, bueno, pues me tenéis a vuestra disposición, tenéis ahí el enlace a mi perfil de LinkedIn, por ahí me podéis contactar y yo encantado de solucionaros cualquier duda. ¿Qué es lo que vamos a ver o en qué hemos estructurado la sesión? Bueno, son 5 apartados. Me gustaría empezar con un pequeño planteamiento muy breve de en qué consiste una estrategia de contenido, porque al fin y al cabo estas herramientas, bueno, ¿a qué van a estar orientadas? Pues a que trabajéis algún tipo de contenido, ya puede ser un producto, un servicio específico y luego dividir o orientar ese producto, esos servicios a través de artículos, de infografías, de campañas de vídeo. Bueno, en cualquier caso vamos a tener que generar algún tipo de contenido si queremos estar presentes en un mercado exterior. Dependiendo de la presencia que tengamos, pues habrá que hacer una mayor o una menor fuerza en determinadas etapas, pero lo que está claro es que algún tipo de estrategia de contenido vais a tener que lanzar. Ahora vamos a ver un poquito en qué consiste esto o qué fases deberíais abordar. Os recomiendo que abordéis y cómo se pueden ir tratando para que luego el uso de estas herramientas que vamos a ver, de estas 3 herramientas principales que os traigo hoy, pues tenga un sentido y realmente le saquéis partido. Y en esas herramientas, pues lo que os hemos traído hoy es, por un lado, Google Trends, ¿vale? que es una herramienta de Google gratuita para analizar tendencias de búsqueda. Os sonará seguro, a final de año siempre suelen salir artículos de qué ha sido lo más buscado en... Bueno, pues Google Trends es la herramienta que digamos, recopila esa información y nos permite realizar una serie de búsquedas, ¿vale? Para ver realmente qué términos se están convirtiendo en tendencia o cuáles están teniendo una mayor exposición en búsqueda y sacarle partido. Luego vamos a ver Kiwi Finder, ¿vale? Kiwi Finder es una herramienta orientada a la búsqueda de palabras clave, a hacer un pequeño análisis de palabras clave o un gran análisis de palabras clave y ver un poco cómo está funcionando, qué términos son los más interesantes, con cuál nos interesa trabajar, qué palabras clave se buscan más en unos países o en otros, qué competidores nos encontramos, ¿vale? Vamos a analizar un poquito todo eso, vamos a ver cómo funciona. Me gustaría mostraros el panel de control para que veáis realmente qué es lo que tiene la herramienta por detrás. Y luego vas a ver Answer the Public, ¿vale? Answer the Public es una herramienta bastante sencilla. De hecho, en cierto modo hay cosas que KiwiFinder hace que también hace Answer the Public, pero bueno, es una herramienta muy básica que lo que nos va a permitir es localizar temas para crear esos contenidos. Es decir, de qué, vale, yo ya sé qué palabra clave es la que quiero trabajar, sé hacia dónde me quiero dirigir, en qué mercado, de qué hablo, cómo organizo, cómo presento este producto, cómo genero la marca, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a ver con
Answers de Public. Luego, finalmente, he dejado un pequeño apartado simplemente por mencionaros algunas otras herramientas que también os van a resultar útiles a la hora de trabajar una estrategia de contenidos o una estrategia de marketing en un proceso internacional, ¿vale? Entonces, las veremos también al final. Comenzando por la estrategia de contenidos. Como os decía, tenemos que tener, o sea, las herramientas como tales, bueno, hacen algo, pero nosotros les tenemos que contextualizar, tenemos que darle un fin, ¿vale? La estrategia de contenidos es la que le va a dar ese fin a las herramientas que queráis utilizar. ¿Por qué vamos a generar una estrategia de contenido? Bueno, pues porque al fin y al cabo, si os estáis lanzando un nuevo mercado, pues lo lógico es que queráis dar a conocer vuestra marca, que queráis hacer un lanzamiento de un producto o de un servicio. También podéis estar haciendo esto porque os interesa localizar socios comerciales, por temas de financiación, por temas de distribución, ¿no? en esos mercados. O simplemente porque lo que queréis es, pues, generar una comunidad de usuarios alrededor de una plataforma o de una serie de redes sociales para que se conozca mejor, para poder interactuar, para ir generando base de datos, ¿vale? Bueno, son algunas de las ideas que os traslado o algunos de los motivos que nos pueden llevar a utilizar este tipo de herramientas para generar contenidos en esos mercados, ¿vale? Aquí hay una serie de conceptos, no me quiero extender mucho con esta parte, pero sí creo que es interesante que esto quede claro. Y es que, bueno, cuando vais a generar una estrategia de contenidos, cuando vais a utilizar una herramienta como, por ejemplo, KiwiFinder, que vamos a ver para trabajar con palabras clave y demás, bueno, ¿cómo lo hacemos, no? O qué tipo de campañas son las que vamos a poder trabajar. Y aquí tenéis que tener claro dos conceptos que están relacionados con los contenidos y están relacionados con el posicionamiento, que son el concepto del SEM y del SEO, que seguramente ya que no serán desconocidos y seguro que habéis oído hablar de ellos. En el caso del SEM estamos hablando de estrategias de posicionamiento en buscadores, es un concepto más genérico que engloba sobre todo acciones de pago, ¿vale? Temas de publicidad, cuando hablamos de Google AdWords, cuando hablamos de publicidad contextual, estamos hablando de estrategias de SEM. ¿Qué es lo que ocurre con las estrategias de SEM? Bueno, que se pueden poner en marcha muy a corto plazo, ¿vale? Si ya tenéis unos contenidos claros y funcionar, pues al final trabajar las estrategias de SEM es cuestión de montar la campaña y los resultados son mucho más rápidos, ¿vale? Pero también tenéis que tener en cuenta que son mucho más volátiles. ¿Por qué? Bueno, pues por la sencilla razón de que en el momento que paréis esa estrategia de publicidad, que dejéis de meter, digamos, una inversión en Google AdWords, pues esos resultados desaparecen, ¿vale? De esas visitas que estaban llegando a través de esa campaña dejan de llegar porque la campaña se ha parado. En el caso del SEO estamos hablando del posicionamiento orgánico. Estamos hablando, habréis oído hablar también del posicionamiento natural. ¿Qué es esto? Estos son los resultados que aparecen en los buscadores de manera orgánica a continuación de los resultados de pago, a continuación de la publicidad. ¿Qué ocurre con las estrategias de posicionamiento orgánico? Que se trabajan mucho más a medio o largo plazo, ¿vale? Trabajar una estrategia de SEO a través de contenido, redactar artículos que podéis publicar en un blog, noticias y demás. Aunque tú lo publiques en ese momento, el resultado no lo ves al día siguiente. Normalmente necesitas una estrategia con mayor tiempo. Pero, ¿qué es lo que tiene luego por su lado? Pues que a pesar de ser un poquito más lento que lo que sería una estrategia de SEM, que lo que sería una publicidad, los resultados van a ser más duraderos, ¿vale? Van a ser más persistentes. ¿Por qué? Porque el posicionamiento que se va a ir adquiriendo a lo largo de las estrategias de SEO, una vez que se finalice o que dejéis de hacer esa estrategia, que dejéis de lanzar ese tipo de contenido, ese posicionamiento va a durar más en el tiempo. Evidentemente, si hay competidores que están haciendo el mismo tipo de contenido y que están compitiendo con vosotros, pues pueden ganaros terreno, pero no desaparece de la noche a la mañana cuando dejamos de redactar un contenido o si espaciamos un poquito más esos contenidos en el tiempo, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. También es importante mencionar que no son dos estrategias que se excluyan una a la otra, es decir, esto no significa que si vais a lanzaros a un mercado nuevo y vais a querer posicionar un determinado producto y hacer una campaña, no podéis combinar una estrategia de posicionamiento orgánico, de SEO, redactando una serie de contenidos con unas palabras clave bien trabajadas y al mismo tiempo hacer una campaña de publicidad para intentar aparecer más en Google, o en Google Shopping o en otro tipo de
de emplazamientos para que se os vea más. Son perfectamente compatibles, ¿vale? Y es importante que eso lo tengáis claro porque me da la sensación de que muchas veces se contrapone una a la otra y parece que o haces una o haces la otra y no es así. Cada uno tiene sus plazos, cada uno tiene su estrategia por detrás, evidentemente. Bueno, no nos vamos a detener en eso porque no se trata de eso tampoco, pero es importante que tengáis en cuenta que las vais a poder combinar, ¿vale? Cuando hablamos realmente de estrategia de contenido, a ver, podríamos hablar de muchos pasos, pero realmente a mí me gustaría quedarme principalmente con dos, ¿vale? Principalmente con tres. Sería una primera fase para poder hacer un buen análisis, ¿vale? Luego una definición de objetivos y finalmente un planteamiento de acción. Yo creo que estas son las tres fases troncales que no deberían faltar en cualquier estrategia. Es cierto que podríamos añadirle, como digo, más etapas. Podemos añadir una fase de medición, por ejemplo, que es fundamental también, pero bueno, ya hemos tenido que desarrollar los contenidos previamente, hemos tenido que estudiar, hemos tenido que definir objetivos, pero bueno, me gustaría centrarme en estas tres. Particularmente hoy, con las herramientas que vamos a ver, realmente lo que estamos es centrándonos en la parte de análisis, ¿vale? Porque las herramientas que vamos a ver realmente lo que os van a permitir es obtener información, saber un poquito cómo está el mercado, cómo están determinados conceptos, por dónde os interesa ir. No vamos a hablar de una herramienta directamente de generar contenidos o de definir objetivos. Entonces nos vamos a centrar más en la fase de análisis, pero creo que es importante que esto lo tengáis en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, ¿de qué hablamos en cada una de estas etapas? Bueno, cuando hablamos de análisis, seguro que no os voy a contar aquí nada nuevo, ¿no? Todos estaréis pensando, bueno, pues en hacer un DAFO, en definir la fortaleza, las amenazas, demás, lo habréis oído muchas veces, ¿no? Pero yo creo que es importante tener sobre todo en cuenta tres cosas. Una de ellas es que ese análisis lo vamos a tener que hacer sobre nuestra propia marca, sobre los productos, sobre los servicios que tenemos internamente, es decir, cómo estamos funcionando desde dentro, qué experiencia es la que tenemos ya, qué es lo que hemos hecho antes, qué estamos haciendo ahora, qué vamos a hacer en el medio largo plazo y también, evidentemente, hacia afuera, es decir, qué está opinando la gente, si ya tenemos nuestra marca lanzada, si esos productos o servicios ya están en un mercado, antes de irnos fuera, vamos a ver qué es lo que está opinando la gente de ellos, qué problemáticas pueden estar surgiendo, cómo se pueden mejorar y eso nos va a permitir, evidentemente, salir al exterior mucho más fuerte. ¿Vale? En cuanto al público, pues lo mismo, tenemos que saber como mínimo, cuál es nuestro público, dónde se sitúa y cómo se comporta ese público, cómo está actuando en relación bueno, pues a las tendencias de compra que pueda tener, las tendencias de consumo y evidentemente también en relación a nuestro propio producto, nuestro propio servicio. Y finalmente, otra fase del análisis sería estudiar el mercado, como es lógico, ¿vale? Aquí es donde, como decía, nos vamos a centrar más con este tipo de herramientas, porque no vamos a estudiar directamente a un público, sino que vamos a ver un poquito cómo se está comportando la gente en relación a unos determinados conceptos de búsqueda que ayudar luego a posicionarnos, ¿vale? Pero bueno, aquí qué es lo que tenéis que tener claro, en qué sector nos estamos moviendo, con qué competidores nos vamos a enfrentar. Vamos a ver, por ejemplo, con Kiwi Finder, que eso lo podéis ver muy claro cuando hacéis determinadas búsquedas, porque os va a decir por una palabra clave cuáles son los competidores directos que vais a encontrar y, por tanto, contra quién vais a tener que competir para intentar superar en posicionamiento a esa empresa o esa organización. Y luego también es interesante que podáis estudiar a referentes, que pueden ser empresas, pueden ser organizaciones que directamente no van a competir con vosotros, pero que sí que os pueden aportar ideas o sí que os pueden bueno, pues ayudar, ¿no?, a saber por dónde tenéis que ir. Todo esto es algo que yo creo que es fundamental tenerlo en cuenta y aplicarlo antes de lanzarnos directamente a hacer cosas, que muchas veces lo que nos ocurre, ¿no? Nosotros en Cleanway nos encontramos muchas situaciones en las que nos sentamos con clientes que ya directamente nos vienen diciendo queremos hacer esto. Oye, queremos sentarnos con vosotros porque es que queremos hacer una estrategia de SEO, es que queremos hacer una estrategia de vídeo, es que queremos lanzar una campaña de publicidad, pero no se nos suelen sentar y preguntarnos, oye, queremos hacer un análisis para ver qué tipo de acción es la que tenemos que poner en marcha, ¿vale? Y es muy importante, es lo primero que solemos recomendar siempre porque al final las acciones, el éxito o el fracaso va a venir muchas veces por el trabajo previo que hemos hecho de saber qué y eso muchas veces no se hace. Por eso a mí me gusta resaltar esta fase, ¿no?
Además de la fase de análisis, pues bueno, vamos a tener que tener claro qué objetivos son los que queremos lograr con esta campaña, sobre todo si nos estamos lanzando un mercado nuevo que a lo mejor no conocemos todavía y podemos tenerlo muy claro aquí, podemos tener nuestro producto, nuestro servicio muy bien establecido en España, tener muy claro cuál es nuestro público, cuáles son nuestros objetivos aquí, pero en el momento de lanzarnos fuera tenemos que empezar a pensar que a lo mejor los objetivos hay que variarlos. Lo más seguro es que no podéis plantear los mismos objetivos en una campaña internacional que en una nacional. ¿Por qué? Porque luego no van a funcionar igual los canales. Por ejemplo, en el caso de Google AdWords, en la publicidad, nosotros podemos tener muy controlada aquí en los costes publicitarios, saber cuántos son los costes por clic, en muchas palabras clave son costes bastante asumibles, pero en el momento que nos lanzamos fuera, empezamos a encontrarnos costes por clic que están disparados. Un ejemplo muy claro con el que nosotros trabajamos, sector sanitario, pues si quieres hacer, tienes determinadas restricciones ya por Google Ads, pero además hay palabras clave que aquí están a costes muy asumibles, de 10, 12 céntimos por clic, y en el momento a lo mejor los costes por clic se te disparan por encima del euro o de los 2 euros. O sea, estamos hablando de una diferencia brutal que al final implica también un cambio de objetivo, ¿no? Entonces, esto hay que definirlo. Seguro que también habéis oído hablar de la metodología SMART, que es la que observo aquí como ejemplo. A mí me parece que es una de las más prácticas. Y al final, ¿de qué se trata? El resumen de una metodología SMART para definir los objetivos es muy simple. Pasar de lo general a lo concreto, de un objetivo muy genérico, de algo que podamos realmente tangibilizar. Y lo que dice la metodología SMART, que seguramente que ya lo conocéis, es que esos objetivos, para definirlos, los hagamos específicos, los hagamos medibles, evidentemente, hay que poder medirlos, que sean además alcanzables, es decir, que sean realistas, que sean objetivos, que no nos planteemos objetivos por plantear, sino que realmente sea algo que vemos que tenemos capacidad de abordarlo, que sean relevantes para la empresa, que no busquemos un objetivo fácil, sino que realmente tenga una relevancia para la estrategia que vamos a poner en marcha y que además los acotemos en el tiempo. Y eso es fundamental, ¿vale? No es lo mismo plantear un objetivo de, oye, pues que yo quiero montar esta campaña, quiero hacer una campaña de palabras clave y lanzar una estrategia de posicionamiento porque quiero vender más en Estados Unidos, porque quiero vender más en México, o donde sea que me voy a ir, que es decir, no, perdón, pero es que el objetivo es vender un tanto por ciento más de un producto específico y además en un plazo concreto que puede ser el último trimestre del año. No tiene nada que ver, ¿vale? El primer objetivo es un objetivo a las buenas y el segundo es un objetivo que vamos a poder medir, que vamos a poder acotar, que vamos a poder realmente ver durante toda la evolución si eso está funcionando o no está funcionando y, por tanto, si hay que hacer algún tipo de corrección. Lo mismo con el tema de la generación de marcas. Nos ocurre mucho que los clientes nos dicen que quieren ser más conocidos, que quieren crear marca. Bueno, pero crear marca como objetivo general está muy bien, pero ¿cómo definimos eso? Pues, por ejemplo, lo que os pongo aquí, ¿no? Pues una forma de crear marca puede ser ponernos el objetivo de crear una comunidad en Facebook o en Twitter o en 2 o 3 redes sociales juntas de tantos miles de usuarios en el próximo año o en los próximos 6 meses, ¿vale? Estamos definiendo. Esto nos está permitiendo trabajar de forma mucho más seria y ver realmente si lo que estamos haciendo está funcionando o no. De la otra forma es muy complicado, ¿vale? Y cuando hablamos de la parte de acciones que os decía, bueno, aquí ya sí entramos en el terreno en el que, como os comentaba, es lo que realmente nos suelen pedir, lo que realmente al final muchas veces cuando nos sentamos es en lo que estamos pensando, que es hacer cosas, ¿no? Pero estas acciones tienen que tener pies y cabeza, por eso lo que os comentaba antes, ¿no? De esos análisis, de esos objetivos, de saber bien a quién nos estamos dirigiendo, dónde nos vamos a dirigir y demás. Luego, a la hora de generar acciones, pues evidentemente hay muchas posibilidades, ¿no? Yo, por poneros simplemente algunos ejemplos de contenido, pues artículos, que podéis tener un blog o una sección de actualidad, una sala de prensa en vuestra página web y podéis desarrollar pues artículos relacionados con vuestro sector, con los productos, con los servicios que vendéis, noticias, evidentemente, de la organización, ¿no? Novedades, qué es lo que está ocurriendo, reportajes, si también os están haciendo tanto de vuestro propio sector como, de nuevo, de vuestros productos o servicios, o incluso de otro tipo de productos o servicios que están relacionados con lo vuestro. Podemos crear encuestas, podemos crear estudios también, hay herramientas específicas para ello, luego os voy a comentar algunas, seguro que también os sonarán o alguna vez habéis trabajado con alguna herramienta de generación de encuestas online. Galerías fotográficas tienen mucho tirón, las infografías, ese tipo de contenidos cada vez son más llamativos. ¿Por qué? Porque permiten que a lo mejor pues algo como un estudio o como un informe, que puede ser una cosa más densa, que puede tener más literatura, como quien dice, y al final de cara a darlo a conocer, de cara a que tenga impacto y se mueva y por tanto nos genere marca,
a lo mejor es un poco más pesado, pero una forma de traducir indicadores clave o elementos clave de esos estudios es a través de infografías, ¿vale? Todos habéis visto infografías, sabéis que son ese tipo de imágenes que combinan al final pues, gráficos de texto y nos resumen, digamos, otro tipo de cosas. Funcionan también muy bien pues, presentaciones, los ebooks también. Al final, que muchas veces cuando hablamos con clientes y les proponemos crear ebooks, se nos asusta un poco, bueno, pero que esto es un libro, ¿no? A ver, se trata de a lo mejor recopilar un contenido que incluso ya puedes tener creado, puedes tener presentaciones hechas, corporativas, puedes tener informes que ya has hecho previamente, algún tipo de reportaje. Se trata de plasmar eso, darle un lavado de cara, actualizar la información que haya que actualizar, generar un PDF y compartirlo. O sea, que no estamos hablando de que haya que escribir un libro de 200 páginas, nada de eso, sino aprovechar un contenido y darle otro formato diferente que nos permita difundirlo de forma ágil y que tenga pegada, ¿no? Los newsletters, las campañas de email marketing es otro tipo de contenido que también se pueden trabajar, ¿vale? Que también, el email marketing, a pesar de que a ninguno nos gusta, como quien dice, ¿no? No nos gusta que nos estén saturando de correo electrónico y demás, pero sin embargo, cuando están bien hechas este tipo de campañas, son de las que tienen índices de conversión más altos, ¿vale? Es una buena campaña de email marketing con una buena base de datos que está bien trabajada, no que hemos cogido los emails, que además ya sabéis que por temas de protección de datos eso no se puede hacer, pero esto de estar cogiendo email y luego mandarle email indiscriminadamente a una base de datos general, eso no funciona, pero si nosotros tenemos una buena base de datos bien cuidada, actualizada, de público es el que tenemos ahí y orientamos estas campañas a esos públicos, los ratios de conversión suelen ser bastante buenos, ¿vale? Comparado con otro tipo de campañas que son más genéricas y que no permiten a lo mejor afinar tanto el tipo de público. Vídeos y podcasts, ¿no? También funcionan muy bien, incluso ahora que estamos aquí en este webinar, ya el formato de webinar, como habréis podido ver los últimos meses, pues ha hecho totalmente algo que a lo mejor no conocíamos, es muy popular ya, bueno, pues es una buena manera. Estamos teniendo aquí esta sesión, se puede grabar, se puede subir luego a los canales, a YouTube, a la web de la empresa, a la organización, y es un contenido que tenemos ahí. También luego reutilizar, ¿no? Con los podcasts lo mismo, aunque quizás es un poquito menos utilizado, ¿no? Pero estamos hablando de lo mismo, son pequeños programas que estamos grabando, la gente está muy habituada a descargar podcasts y escucharlos luego pues cuando van en el autobús, cuando van en el metro o en un rato libre que tenemos, en fin. Y luego, finalmente, otro tipo de contenidos que también creo que podéis valorar, pues serían ya contenidos más interactivos, ¿no? Incluso juegos, pequeñas aplicaciones que nos van a permitir jugar también con el tipo de público que estemos buscando. En el caso, por ejemplo, de los interactivos hay herramientas muy buenas. Una de ellas se llama Genially. No íbamos a hablar hoy de ella, pero bueno, la menciono ya de paso. Es una herramienta para generar presentaciones, para generar como os digo, infografías también, incluso pueden hacer imágenes, pósters y demás, pero le puedes añadir una capa de interactividad. ¿Qué significa eso? Que vais a poder clicar en ciertos elementos para ampliar más información, para introducir vídeos, ¿vale? Entonces, es una forma de hacer más partícipe al usuario que simplemente darle una imagen y bueno, que la vea, que vea el contenido y ya está, ¿no? Entonces, son formatos que también podéis valorar en este tipo de estrategias y que os van a ayudar seguro en cualquier proceso de internacionalización, porque al final vais a poder adaptar ese producto, ese servicio que estáis ofreciendo a alguno de estos contenidos, ¿vale? Evidentemente, ¿qué tenéis que valorar aquí? Bueno, hay contenidos que son, como es lógico, más sencillos de crear que otros. Al final suele ser más fácil normalmente generar un artículo para un blog, una noticia, que al final es redactar un texto. Y bueno, tenemos que tener en claro esas palabras clave, que lo vamos a ver luego, pero suele ser más sencillo que crear un contenido además en un formato vídeo. ¿Por qué? Porque bueno, el formato vídeo pues ya impone una cierta barrera a la hora de utilizar para crear ese vídeo, hay que tener unos conocimientos y ya depende evidentemente del proyecto o de los recursos que tengáis en la empresa en la que estéis trabajando. Si tenéis departamentos específicos y personas de marketing que se encargan de esto, o tenéis que sacar el servicio fuera, o el proyecto que tenéis es un proyecto todavía más incipiente, menor, con menores recursos, y por tanto lo tenéis que hacer vosotros directamente. En esos casos, pues, hay, como digo, contenidos que os van a resultar más sencillos de crear que otros. Pero es bueno tenerlos en mente porque en cada caso vais a ver que hay cosas que funcionan mejor que otras, ¿vale? Bueno, dicho eso, paso a comentaros ya sobre las herramientas que quería enseñaros hoy, ¿no? Como decía antes, y vamos a empezar por Google Trends. ¿Para qué es Google Trends? ¿Qué es lo que hace? Google Trends, como os decía, es una herramienta
que lo que nos va a permitir es analizar tendencias de búsqueda. ¿Qué significa eso? Pues significa que lo que va a hacer Google Trends es coger los datos de búsqueda de Google y nos va a ver y nos va a mostrar cómo está evolucionando la búsqueda de un determinado concepto. Y no solo eso, sino que nos va a permitir hacer comparativas, que aquí es lo interesante, ¿vale? Nos va a permitir hacer comparativas de unos conceptos con otros. Creo recordar que hasta 5 conceptos eran los que se podían comparar, ¿vale? Nos va a mostrar una gráfica de evolución y vamos a poder ver en un periodo de tiempo que nosotros le vamos a acotar y en una localización que también podemos acotarle, vamos a ver cómo han evolucionado las búsquedas de esos conceptos. ¿Para qué, ¿para qué nos va a servir al final esto? Pues evidentemente para ver qué tipo de concepto es el que tenemos que trabajar más dependiendo de la localización a la que nos enfoquemos. Yo puedo tener un concepto de búsqueda, puedo tener un producto aquí, yo puedo buscar aceite de oliva o puedo buscar lo que sea dentro de España e incluso dentro de España, si lo que hacéis es exportar de una provincia a otra, vais a ver en qué provincia se busca más uno que otro, o incluso si tenemos conceptos sinónimos, ¿vale? Luego os voy a poner algún ejemplo, porque el tema de aceite de oliva es más complicado, pero os voy a poner algún ejemplo con sinónimos o términos relativos para que veáis que es importante saber exactamente cómo lo está buscando el público, porque a lo mejor nosotros tenemos muy en mente que se busca de una determinada manera y resulta que en otra localización, en otro país, se busca un sinónimo de esa palabra clave, por lo tanto el contenido lo tenemos que adaptar, ¿vale? Bueno, simplemente que sepáis que es una herramienta gratuita, aquí tenéis el acceso por si en algún momento lo queréis probar, como además la presentación creo que se va a subir después junto a la grabación de la sesión, también lo vais a tener desde aquí, pero bueno, simplemente google.es/trends tenéis el acceso. No es necesario que creéis ninguna de Google, aunque sí que es cierto que si tenéis ya cuenta de Google, que hoy en día pues yo creo que todos tenemos una, vais a poder activar suscripciones, ¿vale? Eso está bien en un momento dado si queréis que os mande información de forma puntual cuando se activen esas suscripciones que vosotros queréis, ¿vale? Como decía, es una herramienta completamente gratuita, con lo cual por ese lado, genial, ¿vale? Usos que le vais a poder dar. Bueno, a ver, los usos los vais a definir vosotros dependiendo del proyecto, pero bueno, por poneros algunas ideas, ¿no? Como decía, es una herramienta que se dedica a buscar tendencias o a mostrarnos tendencias. Por lo tanto, hacer eso a un nivel internacional, es decir, ver qué palabras clave están siendo más buscadas y en qué países, ¿vale? Es una de las cosas que aplicaríamos. Vais a poder ver además una cosa que es muy interesante, que es la estacionalidad que pueden tener ciertos conceptos de búsqueda y asociar eso a vuestros productos o servicios. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor son productos que se buscan muy específicamente en unas etapas concretas del año. Pensad, por ejemplo, en algo relacionado con la Navidad o ahora que vamos a entrar en Halloween, pues evidentemente si alguien quiere montar una fiesta de Halloween, aunque este año la va a tener que montar por webinar también, pero bueno, pues a lo mejor puede estar buscando recetas, decoración, eso. ¿Qué estacionalidad pensáis que probablemente la estacionalidad va a ser del mes de octubre, principio, mitad de octubre, y a partir del 1 de noviembre se acabó, nadie busca más eso hasta el año que viene. Por lo tanto, esa estacionalidad hay que tenerla muy clara, ¿no? Pues esto nos lo va a mostrar también Google a través de un gráfico. Otra de las funciones principales que tiene, o la función principal, diría yo, que tiene es poder comparar términos, como os decía antes, ¿vale? Importante aquí, que los términos que se comparen sean sinónimos o que sean muy... Si comparamos una palabra clave, como pueda ser, como decía antes, aceite de oliva, con otra palabra clave que sea zapatillas de deporte, pues con la similitud aquí, ese análisis no tiene ningún sentido, ¿vale? Esto es un ejemplo un poco bruto que os pongo, pero otro ejemplo puede ser en el caso de que tengáis un concepto, una palabra clave determinada, y esa misma palabra clave pueda tener unas siglas, ¿vale? Pensad, por ejemplo, que digo yo, en temas de, por ejemplo, de fertilidad, ¿vale? Y podemos hablar de fecundación in vitro, pero fecundación in vitro también son las siglas F y V. ¿Qué ocurre? Que comparar esos dos términos puede ser engañoso. ¿Por qué? Porque las FIV, como tal, F y V, pueden ser las siglas de muchas más cosas. Por lo tanto, esos volúmenes de búsqueda en comparación con el término sin acortar, probablemente FIV va a ser mucho más alto, pero va a ser mucho más alto porque es que la gente lo está buscando por otros motivos, porque son las siglas de otras cosas. Entonces, ojo con ese tipo de comparativas. Como decía, ahora como voy a enseñaros el panel de control y vamos a ver cómo funciona, lo vais a ver mucho más claro, pero me interesa que os quedéis con esa idea porque he visto muchos análisis realizados en Google Trends que no sirven para nada, y no sirven para nada porque los términos que se están comparando realmente no son, aunque signifiquen lo mismo dentro del sector,
hagan... Es mucho más amplio. Entonces, ojo con ese tipo de análisis para no llevarnos a un error, ¿vale? Y luego también otro uso que le vais a poder dar a Google Trends, que también nos muestra esa información, es encontrar variantes de búsqueda. Es decir, nosotros, como os decía, podemos tener muy claro una palabra clave relacionada con nuestro producto, que es tal y como se busca aquí en España o en la provincia o en la comunidad donde vendáis, pero resulta que si os salís de ese entorno, a lo mejor no se utiliza exactamente esa palabra clave, ¿vale? Ahora voy a entrar ahora con la herramienta y en los ejemplos que os voy a poner vamos a verlo relacionado con el sector de la acuaricultura, que me gusta mucho ponerlo como ejemplo porque hay muchos términos similares que al final se refieren al mismo producto y es muy buen sector para hacer este tipo de búsqueda, para que os quedéis con la idea. Luego, evidentemente, la aplicaréis a vuestro sector, ¿vale? Pero bueno, eso en cuanto a Google Trends. Voy a si os parece, a comentaros un poco las tres herramientas y luego vamos a pasar a verlas todas una a una para no estar saltando de la presentación al navegador y demás, ¿no? La segunda herramienta que vamos a ver hoy, como os decía, es KiwiFinder, ¿vale? KiwiFinder es un buscador de palabras, es una herramienta de análisis de palabras clave y esto es fundamental. De las tres que vamos a ver hoy, Google Trends está muy bien, pero para mi gusto, KiwiFinder es básica, ¿vale? En cualquier proceso que vayáis a realizar, si vais a lanzaros ahora al extranjero, si tenéis ya un producto, un servicio definido y lo que estáis es viendo a qué mercados vais a abrir, fundamental para hacer un buen análisis de palabras clave y saber al final con qué tipo de conceptos pues montar vuestra web, si tenéis que crear una versión nueva o si vais a adaptar la versión que tenéis o si vais a lanzar un portal completamente nuevo, e-commerce o web para ese mercado, saber cómo crear ese contenido, con qué palabras tenéis que definir esos productos que, como ya digo, puede que aquí se definan de una manera, pero en otro producto, incluso de misma habla, de habla hispana, pues nos vamos a Argentina, nos vamos a México, nos vamos a... y es que a lo mejor no utilizan el mismo término y tenéis que saberlo, para eso hay que hacer este análisis, ¿vale? ¿Qué es lo que nos va a mostrar KiwiFinder? Bueno, pues nos va a mostrar los podemos ordenar por volúmenes de búsqueda, que es uno de los conceptos fundamentales, ahora os voy a contar un poquito más, es decir, es cuánta gente lo está buscando al mes, un determinado concepto, pero nos va a mostrar también otros datos que son muy interesantes, como por ejemplo los costes por clic. ¿Por qué son interesantes? Bueno, pues porque, como os decía antes, si en algún momento montáis una campaña de publicidad por temas de SEM, pues tenéis que saber cuánto os va a costar esa campaña. Y como ya os digo, los precios de clic por clic varían mucho dependiendo de la localización, sobre todo entre países, ¿vale? Os va a mostrar también competidores directos, que también me parece fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando le introduzcáis una palabra clave para hacer las búsquedas, os va a decir cuáles son las webs que están posicionadas en primera, segunda, tercera posición cuando buscas esa palabra clave, ¿vale? Esto es fantástico. Y además os va a mostrar un índice de posicionamiento, no un índice de posicionamiento, no es correcto, un índice de facilidad de posicionamiento, por así decirlo. Es decir, nos va a dar un numerito y nos va a decir si esa palabra clave que estamos introduciendo, que estamos analizando, es más o menos fácil de posicionar, ¿vale? De ese modo vamos a saber si tenemos que empezar nuestra estrategia para posicionar por esa palabra clave por una o por otra, porque si nos encontramos con que tenemos un competidor muy, muy, muy fuerte y la herramienta nos está diciendo que esa palabra clave está muy competida y es muy difícil de posicionar, a lo mejor tenemos que buscar alternativas, porque vamos a gastar recursos, vamos a montar campañas sobre una palabra clave que es que nos va a costar mucho trabajo posicionar y a lo mejor tenemos algún sinónimo, tenemos alguna otra palabra relacionada dentro de ese universo que tiene más facilidad de posicionamiento y por tanto podemos empezar por ahí, ¿vale? Nos va a mostrar, aunque como os decía antes, Google tiene una herramienta muy enfocada a eso, pero bueno, en KiwiFinder también vais a poder tener tendencias de búsqueda y sobre todo temas de estacionalidad, para que podáis ver claramente si un producto pues tiene un momento dado a lo largo del año, una estación o no, ¿vale? Para acceder a esta herramienta tenéis el enlace directamente aquí, kiwifinder.com, que vais a tener que crear una cuenta de usuario y además es más, en este caso sí que vais a tener que acceder a través inicialmente de una versión de prueba, ¿vale? Tenéis 10 días para poder probar la herramienta, pero luego ya tendréis que pasar a una versión de pago. Que antes era gratuita, tenía un límite de búsquedas, no me acuerdo si eran 3 o 4 días, no me acuerdo exactamente, pero te daba más la opción de jugar con la parte gratuita. Ya no, ¿vale? Esto es algo que os vais a encontrar en prácticamente todas las herramientas de posicionamiento que encontréis. Cada vez es más difícil trabajar con herramientas gratuitas. De todas formas, siempre me gusta también decirlo, pensar que salvo que seáis una agencia y estáis trabajando para ofrecer un servicio al cliente y sea un servicio que estáis dando de manera continuada,
como empresa a la hora de realizar un análisis tampoco vais a necesitar una suscripción mensual a Keyword Finder. Es decir, vais a poder activar la suscripción un mes, pagar los 40 y tantos euros al mes que vale la herramienta, y en el segundo mes, si ya habéis terminado los análisis, y a lo mejor dentro de 2 o de 3 meses, dependiendo de los hitos que os marquéis para medir cómo está todo, pues volvéis a activar la herramienta. Es decir, que mucha gente buscamos muchas veces la herramienta gratuita, a veces se encuentra, otras veces no podemos, pero que no sea gratuita no significa que haya que hacer una suscripción mensual y al final te vaya a costar la herramienta 500, 600, 700 euros al año, que aún así también os digo que no es cara para lo que ofrece, ¿vale? Pero bueno, entiendo que hay situaciones ya para todo y que cada uno tiene que adaptar la herramienta a su uso. Entonces, diría es, si vais a hacer análisis, podéis activar la herramienta cuando vayáis a hacer el análisis, tenéis un mes entero para trabajar con ella y en el momento que habéis analizado, que habéis exportado además los datos, porque Keyword Finder os va a permitir exportarlo, pues bueno, lo dejáis en pausa y el día de mañana cuando queráis medir o ver cómo ha evolucionado, entonces volvéis a hacer la suscripción y volvéis a pagar otro mes y se acabó, ¿vale? Y la herramienta merece mucho la pena, ¿vale? Entonces, bueno, uso de nuevo, ¿qué le podemos dar? Pues evidentemente el tema del posicionamiento orgánico es fundamental, ¿vale? Vamos a trabajar con palabras clave para saber qué términos tenemos que utilizar para luego construir nuestra web y ponerle los nombres adecuados a los productos o a las líneas de negocio o generar los textos que nos ayuden a posicionar por esas palabras clave. Entonces, por ese lado, fundamental. También va a serviros para encontrar derivaciones, como digo, de long tail. Ahora os voy a contar un poquito más qué es esto, derivaciones long tail de palabras short tail. ¿Qué es esto del long tail y el short tail? Es muy fácil, ¿vale? En SEO las palabras de cola corta, las palabras short tail, son aquellas más genéricas, ¿vale? Son aquellas más genéricas que tienen volúmenes de búsqueda más altos. Y las palabras long tail son palabras más largas, conceptos de búsqueda más largos que escribimos en el buscador que nos van a proporcionar menores volúmenes de búsqueda. Ahora os voy a poner una gráfica y lo vamos a ver mucho más claro. Ahora mismo en la siguiente diapositiva lo vamos a ver. Otro uso que le vamos a dar es tener una visualización de cuáles son los costes de la publicidad si quiero utilizar determinadas palabras clave. Como os decía, la herramienta os va a dar los costes por clic. Entonces, en el momento que os da los costes por clic, podéis estimar más o menos el coste que va a tener una campaña de publicidad determinada utilizando ciertas palabras clave. El coste por clic, pues dependiendo de los objetivos que os marquéis y del presupuesto que le queráis dar a la campaña, pues más o menos os va a dar, va a hacer una división y os va a dar más o menos los números, ¿eh? Y finalmente, como os decía, la herramienta os va a permitir detectar competidores, tanto directos como indirectos. A lo mejor algunos los tenéis muy claros. Yo entiendo que si vais a lanzaros a pues evidentemente en esa fase de estudio, como os decía antes, una de las cosas que tenéis que ver son esos competidores. A lo mejor algunos están muy claros, pero otros no tanto. O puede que sean grandes competidores porque son grandes marcas, porque sabéis que trabajan ese tipo, los mismos productos o servicios que vosotros, pero igual a la hora de mirar palabras clave no teníais claro que una gran marca puede tener un buen posicionamiento, pero a lo mejor hay una marca pequeñita o una marca menos conocida que, sin embargo, por 2 o 3 palabras clave de su sector está muy bien posicionada y a lo mejor pues, no era una marca que os sonara. Pues la herramienta os va a permitir detectarlo, ¿vale? Son 4 o 5 ideas que os doy para que veáis un poquito el uso que podáis dar. Y os estaba hablando antes del long tail y del short tail y os he puesto esta gráfica simplemente para dejarlo muy claro porque cuando trabajamos con herramientas como esta al final es fundamental, ¿vale? Como decía, ¿qué es el short tail cuando hablamos de posicionamiento? Pues una palabra muy genérica, hace referencia a un concepto, ¿vale? Como por ejemplo puede ser pues, aceite de oliva. Aceite de oliva, la gente escribe en el buscador aceite de oliva, eso es una búsqueda short tail. Pero claro, ¿qué ocurre? Imaginaos el volumen de resultados que puede ofrecer eso. Es una palabra muy genérica y los motivos por los que alguien puede estar buscando aceite de oliva, pues pueden ser montones de motivos, ¿vale? Si ya alguien empieza a introducir un concepto un poquito más largo, se va aproximando a ese long tail, mejor aceite de oliva, ¿vale? Ya estamos buscando algo específico. Ya ahí probablemente mejor aceite de oliva, la búsqueda ya nos va a empezar a derivar a pues, estudios, informes, opiniones, artículos de opinión, hablando de cuál es el mejor aceite de oliva, ¿vale? Pero si ya acotamos todavía más la búsqueda, nos vamos todavía más al long tail, es mejor aceite de oliva para ensalada. Ya ahí estamos acotando muchísimo, ¿vale? Estamos viendo que alguien está buscando cuál es el mejor aceite de oliva para una ensalada. Puede ser por un motivo de compra, puede ser porque está preparando una receta, por lo que sea, pero la intención de esa búsqueda está mucho más definida, ¿vale? Esta es la diferencia entre ese long tail, ese short tail, perdón, de arriba, ese concepto más genérico, puedo estar buscándolo por montones de reacciones, y un concepto mucho más definido, con más palabras dentro de esa keyword, ¿vale? Que ya nos está definiendo mucho más una intención. ¿Qué ocurre?
Las palabras short tail, los conceptos más genéricos, más breves, tienen volúmenes de búsqueda, como decía, muchísimo más altos, ¿vale? Por lógica. Como está definida esa intención, pues los resultados que nos ofrece son muchísimo más variados, es un cajón desastre. Pero ¿qué ocurre también? Que aunque ese volumen de búsqueda sea más alto, la competencia también es mayor. ¿Por qué? Pues porque al final es una palabra que está siendo más utilizada o que se aplica a más campos. En contra, cuando trabajamos ese long tail, esa cola larga, normalmente los volúmenes de búsqueda son más bajos. De nuevo, por lógica, va a haber menos gente buscando aceite de oliva en general que mejor un aceite de oliva para ensalada, ¿vale? Pero ese menor volumen de búsquedas, esa tendencia a que ese resultado ofrezca menores resultados, nos va a permitir mejor posicionamiento, nos va a permitir mejorar nuestras opciones de posicionarlo. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a encontrar normalmente una competencia, ¿vale? Y porque aunque hay menos gente, como hay menos gente buscándolo, normalmente las grandes estrategias de posicionamiento no se orientan a esos términos, ¿vale? Y además, lo que es más interesante es que no solo nos va a permitir enfocar mucho más el posicionamiento, sino que normalmente las opciones de convertir son mayores. Si un usuario llega a tu página web porque ha buscado mejor aceite de oliva para tal, y tú le estás derivando a un artículo hablando de cuáles son los mejores aceites que para crear una ensalada y das 4 recetas de ensalada, y tienes un newsletter y le metes el newsletter, es mucho más fácil convertir por ese método que convertir con una búsqueda mucho más genérica, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis claro porque cualquier estudio de palabras clave que hagáis, esto tiene que estar en mente. Tiene que estar en mente porque si no, podéis empezar a sacar palabras clave cayendo en el error de que lo único que tenéis que mirar es si lo busca mucha gente, si el volumen de búsqueda es muy alto. Y dirás, bueno, es que esta palabra clave la busca mucha gente. Pues esto es lo que a mí me interesa. Depende. Hay casos en los que sí, en los que la palabra clave va a tener un buen ratio de conversión, a pesar de tener, o incluso teniendo grandes búsquedas, pero hay veces en las que no. Entonces, no caigáis en el error de mirar únicamente el volumen de búsqueda y quedaros simplemente con las palabras clave que buscan. Porque evidentemente son las que más posibilidades de visita podéis acotar, pero vais a tener una competición mucho más alta, os va a costar mucho más trabajo posicionar esa palabra clave y además resulta que es que el usuario que lo está buscando no lo está buscando realmente por lo que tú ofreces, sino por otro motivo distinto, ¿vale? Ya digo, son conceptos que hay que asentar, pero con 4 o 5 búsquedas que hagáis, y ahora vamos a hacer algunas en QB Finder para que veáis, os va a quedar mucho más claro, ¿vale? Me interesaba que lo tuvierais en mente. Para hacer todo esto, para luego trabajar con la herramienta y hacer vuestro análisis de palabras clave con ella, yo lo que os propongo son 4 pasitos, ¿vale? El primero de ellos es que tengáis un listado inicial de palabras clave que vosotros pensáis que están relacionadas con lo vuestro y que se van a buscar en esa localización, si estamos hablando del mercado internacional, pues en el país o en la localización en la que os vais a lanzar, ¿vale? Tengáis un listado de términos de 10, 15 palabras clave más o menos con las que podáis empezar. No os volváis tampoco locos en ese sentido, es decir, no hace falta que saquéis 50 palabras, pero tampoco nos quedemos con una palabra o con 2, ¿vale? Y además intentad combinar ese long y ese short tail, ¿vale? Muchas veces lo que nos ocurre cuando pedimos listados de palabras clave a un cliente para empezar a trabajar es que nos da términos excesivamente genéricos, ¿vale? Imaginaos, tengo casos reales de, por ejemplo, de tiendas de muebles que la palabra clave que nos daba era mesas o sillas. Evidentemente, tú puedes tener una tienda de muebles y tú vendes mesas y vendes sillas. El problema está en que son conceptos tan genéricos y puede haber búsquedas tan grandes que al final ni siquiera me resultan útiles para hacer análisis. Intentaría acotar un poquito más, ¿vale? Entonces, un acote, ¿cuál puede ser? Pues mesas de oficina, mesas de camilla, mesas de... ¿vale? Pero intentar por lo menos empezar a acotarlo. No son palabras excesivamente, no son palabras lonteras, pero ya me definen un poquito más y están relacionadas además con tu sector. Entonces, cuando hagáis eso, lo mismo, pensad en vuestro sector, pensad en vuestro campo de actuación, y cuando hagáis un pequeño listado inicial de palabras clave, intentad evitar los términos que son excesivamente genéricos, porque realmente no os van a aportar valor en la búsqueda, ¿vale? Luego, además de en esa combinación de palabras un poco más concretas y palabras un poquito más generales, tenéis que tener en cuenta también esos sinónimos o esos términos que son similares. En algunos casos van a ser sinónimos y en otros casos no, pero tenéis que intentar buscar términos que son similares y trabajar con ellos, ¿vale? Ahora, como os decía, en el ejemplo lo vais a ver más claro,
pero también es importante que lo intentéis buscar para que también veáis qué resultados ofrece. La herramienta os va a ofrecer resultados similares, os vais a poner una palabra clave y os va a sacar un listado de palabras que están relacionadas, pero a lo mejor alguna se le escapa y vosotros la conocéis. Si ya la conocéis, incluidla también en el análisis, ¿vale? Y luego, como os decía, bueno, pues la herramienta os va a ofrecer información de competidores. Esto por alto, no paséis esto por alto porque os va a permitir saber si la estrategia de posicionamiento que vais a hacer o la estrategia de contenido que vais a hacer, contra quién os vais a tener que pegar, como bien dice, ¿vale? Si es una empresa muy gorda, con mucha potencia, que sabéis que hacer, pues a lo mejor tenéis que intentar buscar otras palabras relacionadas que esa competencia no sea tan fuerte, ¿vale? Si tenéis, evidentemente, y vais a poder hacer una campaña, pues adelante, una gran campaña, pues adelante con ello, pero no siempre nos podemos lanzar con recursos ilimitados y a verlas venir. Entonces, es importante saber contra quién nos vamos a enfrentar y buscar una ruta alternativa si la palabra clave principal que más nos interesa pues está excesivamente competida, ¿vale? Bueno, y en el caso de Answers the Public, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿O en qué consiste la herramienta? Aquí comentaros, ya lo decía al principio, de las tres herramientas, es digamos, quizás la menos, no es que sea la menos interesante, sino la que nos va a ofrecer una información más básica. Lo que pasa es que es verdad que esta información puede venirnos muy bien. ¿Por qué? Porque nos va a servir para sacar ideas, para luego desarrollar el contenido, pensando sobre todo en contenido redactado, ¿vale? No significa que no podéis crear otro tipo, pero pensamos sobre todo en contenidos redactados para intentar lograr posicionamiento a través de él. ¿Qué es lo que va a hacer Answers the Public? Pues le vamos a introducir un término y lo que nos va a sacar es ese mismo términos relacionados de búsqueda utilizando esa palabra, pues con distintas preposiciones, con distintas preguntas que la gente está buscando en Google. Es decir, son términos que esta información es una información que la herramienta saca en bruto del sugeridor de Google, de los términos de Google. Entonces, lo que nos va a permitir es ver un montón de ideas en bruto para, a partir de ahí, hacer una búsqueda un poquito más en volver a Kiwi Finder de nuevo y hacer una búsqueda por esa palabra clave y ver realmente qué tipo de contenido, qué tipo de resultados me ofrece, qué volúmenes de búsqueda, qué costes por clic y demás, ¿vale? Entonces, lo que nos va a permitir es partir de una idea para desarrollar un contenido y desde esa idea para desarrollar el contenido, ver qué es lo que podemos ir creando, ¿vale? Tenéis el acceso aquí también, desde answersthepublic.com. No hace falta que os creéis cuenta de usuario, es una herramienta en principio gratuita, sí que es cierto, de hecho esto lo he descubierto ahora, pues yo hacía ya un tiempo que no lo utilizaba, aunque hay etapas en las que la he utilizado mucho, pero ahora está mucho más limitada, ¿vale? Antes era completamente gratuita, ahora ya está limitada por tráfico. De hecho, creo recordar que dejaba hacer 3 búsquedas al día, me parece, 3 o 2 búsquedas, no recuerdo exactamente, ¿vale? Tiene una versión de pago. Sí que es cierto que en este caso concreto, igual que en el caso de Kiwi Finder, me parece que está más que justificado el coste. En este caso quizás sea un poquito excesivo, ¿vale? El coste de la versión de pago, ¿no? Creo que se va cerca de los 100 euros al mes y para la información que ofrece, que está muy bien, pero que luego hay que terminar complementándola con otras herramientas, quizás sea un poco excesivo. Yo no sé si se le ha ido un poquito de las manos el plan de pago, pero bueno, es cuestión de estudiarlo y cierto es que como sugerencias de búsqueda está muy bien y como sugerencia para crear contenido está muy bien, ¿vale? ¿Para qué lo vais a poder utilizar? Bueno, pues, como decía, para localizar temas sobre los que vais a poder crear contenido, sobre todo contenido textual, porque vais a utilizar una palabra clave para que luego alguien busque y llegue a ese contenido, con lo cual tiene que ser un contenido textual, aunque también os valdría, por ejemplo, para temas de contenido de vídeo, ya que YouTube, al fin y al cabo, no deja de ser un buscador en sí mismo y crear un vídeo sabiendo sobre qué tema se está buscando y poner el título adecuado para que nos encuentren, pues también nos serviría, ¿no? Vais a poder hacer búsquedas específicas sobre un producto, un servicio que tengáis, para ver también qué variaciones puede tener esa búsqueda, cómo lo está buscando la gente o en qué campos está asociando ese producto o ese servicio, ¿vale? Vais a encontrar también, pues, para un concepto determinado que tengáis, a lo mejor una derivación hacia ese long tail, hacia esa palabra clave más específica, ¿vale? También os va a permitir encontrar ese tipo de palabras porque como lo que hace es complementar el término que le deis con una serie de preposiciones y de preguntas, pues evidentemente lo hace más largo y sacan las derivaciones, por lo cual perfecto también para complementar el análisis de palabras clave. Y vais a poder además ver comparativas, ¿vale? De palabras de unas con otras, aunque sí que es cierto, para esta parte concreta de comparativas quizás me quedaría más con la función de Google Trends, ¿vale? Pero bueno, algunas ideas para que sepáis cómo va.
por mencionar simplemente otras herramientas, si nos da tiempo, que yo creo que vamos a ir cortito, pero si nos da tiempo, pues también entramos en ellas y vemos por encima, por lo menos alguna de ellas, el panel de control, pero bueno, simplemente para que tengáis en mente otra serie de herramientas que yo creo que son útiles y que complementan bien con estas, ¿no? Por ejemplo, yo sugeriría utilizar TrendsMap, ¿vale? TrendsMap es una herramienta que lo que hace es mostrarnos un mapa mundi y mostrarnos en tiempo real cuáles son las tendencias de búsqueda que se están haciendo en Twitter, ¿vale? ¿Por qué Twitter? Bueno, pues porque al final Twitter es una herramienta muy viva, es una herramienta muy actual y una plataforma en la que al final la gente está hablando de lo que pasa en este momento, ¿vale? Esto también ocurre en otras redes sociales, pero no como en Twitter, ¿vale? Twitter es una herramienta en la que si ocurre algo, inmediatamente hay algún hashtag creado y la gente está hablando y se puede localizar el tema y seguir la conversación, ¿vale? Entonces, TrendsMap, ¿qué es lo que hace? Nos permite ver sobre un mapa en cada localización del mundo de qué se está hablando en ese momento. Puede ser muy útil para generar contenidos en tiempo real o para enterarnos de qué es lo que está pasando y buscar un tipo de contenido que nos pueda dar visibilidad, ¿vale? Porque empecemos a lanzar contenido prácticamente en el momento que se inicia la tendencia, ¿vale? Entonces es muy interesante también. Si nos da tiempo, os la muestro en que sea por encima. Powtoon es una herramienta para generar vídeos, sobre todo videografías, ¿vale? Es una herramienta muy sencilla, muy sencilla, tiene la complejidad que puede tener crear vídeos, pero con líneas de tiempo y demás, y capas de tiempo, pero es una herramienta que funciona muy bien. Parte de plantillas, entonces tenemos una plantilla que ya está desarrollada y lo que hacemos es cambiarle elementos, cambiar colores, introducir texto, cambiar texto, meterle nuestro logotipo, cambiar, ¿vale? Podemos partir de distintas plantillas de distintos sectores y modificarlos a nuestro gusto, con lo cual no hay que crear un vídeo o una videografía en este caso, porque son elementos animados y demás, no es un vídeo, aunque también puedes introducir grabaciones delante de cámara, pero son sobre todo elementos animados. Pero no nos obliga a partir desde un lienzo en blanco, que es el gran temor muchas veces cuando queremos hacer algo de esto, ¿no? Entonces funciona muy bien. Feedly os la he puesto también porque quizás el tema de la internacionalización, por acotarlo, digamos, es una herramienta para gestionar fuentes de información. Por ejemplo, imaginad que seguís pues, distintas publicaciones, distintos blogs, revistas, periódicos, ¿vale? Y como estáis lanzando a otro mercado, pues tenéis que hacer una búsqueda de fuentes documentales de ese mercado. Oye, pues voy a suscribirme a través de una herramienta para intentar ver pues, noticias, publicaciones, artículos relacionados con mi sector que se están haciendo en ese mercado al que me quiero dirigir. Pues Feedly lo que os permite es meterlo todo dentro de esa herramienta y no tenéis que estar consultando día a día pues el blog tal, la revista no sé qué, entrando en 1, en 5 o en 25 portales distintos para ver qué hay de nuevo. Lo que hacéis es meterlo todo en Feedly. Feedly os permite organizarlo por temáticas, vais a tener una columna a la izquierda donde vais a poder clasificar distintas temáticas y las distintas fuentes documentales las podéis asociar a la temática que queráis, con lo cual entráis en Feedly y automáticamente veis dentro de cada temática y de cada fuente, de cada blog, de cada revista, de lo que sea, veis cuántos contenidos nuevos hay, con lo cual directamente desde la herramienta podéis acceder a ese contenido y leerlo, ¿vale? Os evita, y os lo digo de verdad, os ahorra una barbaridad de tiempo a la hora de consultar fuentes de información. Si habitualmente tenéis que estar, incluso para temas, por ejemplo, y pongo otro ejemplo que también podéis, internacionalización, por ejemplo, acceso a licitaciones o a programas de contratación pública de los estados en los que, de los países en los que vayáis a estar, pues todos van a tener segura una web donde va a estar abierto esa información y todos van a tener sistemas de suscripción que podéis agregarlos a través de Feedly y de ese modo estáis informados diariamente de qué licitaciones o de qué ofertas de contratación se están abriendo, ¿vale? Feedly os va a servir para eso. Y ya digo, la ventaja ¿cuál es? Tenerlo todo en un único sitio, en una única plataforma y no estar todo desperdigado o tener que tener un Excel con enlace y pinchando, o los favoritos del navegador pinchando todos los días en 5, en 10 o en los que sean para ver qué es lo que hay de nuevo. Todo en una única plataforma. El ahorro de tiempo es brutal. Surbio es una herramienta de creación de encuestas online. Es muy probable que todos conozcáis, ¿vale? La herramienta de formularios de Google y también seguramente os suene mucho, ay, no me sale el nombre ahora, ay, no me sale el nombre ahora, Monkey, no me acuerdo. Bueno, es otra herramienta también de creación de encuestas, ¿vale? Que es bastante conocida. Surbio no es tan conocida, pero es muy versátil. Os permite también partir a partir de plantillas que ya están desarrolladas, donde ya vienen una serie de encuestas hechas y podéis modificar, añadir preguntas nuevas, cambiar las respuestas, editar las respuestas tanto de preguntas como de respuestas para poder adaptarlo a vuestras necesidades y luego publicar y enviar la encuesta, ¿vale? Es una herramienta muy versátil
tienen plan gratuito bastante bueno y además es muy sencilla de utilizar, ¿no? Entonces, si vais a querer, por ejemplo, hacer una prospección un poquito de mercado, un estudio, y podéis, tenéis una pequeña base de datos porque habéis comprado, porque habéis generado y queréis ver un poco cómo está funcionando, cómo puede funcionar en lo que queréis lanzar en ese mercado, pues es una buena herramienta para hacer un estudio a través de encuestas y demás, ¿vale? Canva es una herramienta para generar contenidos. En este caso, los contenidos que podemos crear desde Canva son sobre todo visuales, o sea, imágenes, infografías, pósters, distintos banners, ¿vale? Presentaciones incluso. De nuevo, es una herramienta, como casi todas estas, si os fijáis, que en el momento de crear contenidos, prácticamente todas os van a permitir partir desde una plantilla. Con lo cual, de nuevo, no hay que tener un lienzo en blanco y decir, bueno, ¿y ahora qué hago yo? No, pues lo que queréis hacer una presentación, podéis buscar un listado de presentaciones que hay con plantillas ya establecidas. Instaláis en el sentido de que os lleváis al control la que vais a utilizar y a partir de ahí empezáis a cambiar elementos. Cambiáis colores, cambiáis texto, fuente, añadís imágenes, logotipos, quitáis, ponéis como queráis. Es extremadamente sencillo de utilizar, ¿vale? Entonces, muy interesante también para trabajar ese tipo de contenido, sobre todo audiovisual, ¿vale? Y luego tenéis HotSuite, que os la recomiendo para el caso de que tengáis que gestionar redes sociales, que imagino que tendréis que hacerlo también, ¿vale? HotSuite es una herramienta de gestión de redes sociales que os va a permitir integrar en una única plataforma pues vuestro perfil de Twitter, una página de Facebook o de LinkedIn, ¿vale? Tenerlo todo ahí y gestionarlo desde ahí. HotSuite se divide en distintas columnas. Cada una de esas columnas puede mostrar un hito específico, puede mostrar, por ejemplo, en Twitter, pues los tweets que se está publicando en vuestro timeline. Puede mostrar otra columna con los tweets que estáis programando para que salgan más adelante, otra columna distinta con las respuestas que estáis recibiendo, con los mensajes privados. Lo tenéis todo en un único lugar. Especialmente útil si vais a gestionar distintas redes, ¿vale? Y en vez de tener que estar saltando de una a otra, pues los podéis integrar todos en un panel de control único, ¿vale? Entonces, que la tengáis también en mente, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a lo que os quería contar así en plan sobre la presentación. Si os parece, lo que vamos a hacer es, voy a mostraros las tres herramientas principales sobre sus paneles de control, sobre todo porque lo que me interesa con esto es que, entendedme, le perdáis un poco el miedo, entre comillas, que nos da empezar a utilizar una herramienta nueva, ¿no? Tenemos muchas herramientas, hoy en día además estamos saturados de plataformas, de cosas que hacen esto, que hacen aquello, y muchas veces nos da pereza o no tenemos el tiempo necesario para coger y meternos y ver cómo funciona, muchas opciones, nos agobiamos y lo dejamos. Bueno, pues vamos a romper un poquito el hielo, ¿vale? Para que podáis ver cómo funciona y bueno, y eso, y no tengáis ningún problema en empezar a trabajar con ella. Voy a compartiros directamente el navegador. Vale, creo que ya se confirma por el chat que veis el navegador, simplemente porque no empiece yo a hablar y no lo estáis viendo, ¿vale? Ahora mismo tenéis que estar viendo Google Trends, ¿vale? Yo creo que sí que se está viendo, pero si me lo confirmáis por el chat, yo mientras voy contando. Bueno, esto sería Google Trends, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Cómo empezamos a trabajar? Bueno, si os fijáis, la herramienta ya de por sí, bueno, pues os está mostrando tendencias en ese momento de búsqueda, por lo que sea, ¿vale? Evidentemente el coronavirus, ¿cómo no? ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta herramienta? Vamos a hacer una comparativa de varios términos para que veáis qué información os ofrece. Como os decía antes, voy a centrarme en un sector concreto, que además conozco bien porque hemos trabajado varios años con ello, que es el tema de puericultura, pero más que nada me centro en él porque tiene muchos conceptos relacionados con productos o con líneas de productos que son muy similares. Entonces me viene muy bien para que visualicéis lo que quería deciros antes de palabras clave que sean sinónimas o sean similares para que ese análisis tenga sentido, para que no nos vayamos a cosas que en verdad no tienen nada que ver una con otra y el análisis esté mal. Entonces, por ejemplo, ¿qué productos cuando hablamos de este sector? Pues el tema de carritos, sillitas de bebé, ¿no? Hay muchas formas de buscar un carrito. Podemos decir carrito de bebé, cochecito de bebé, coche de bebé, silla, si derivamos un poco, silla de paseo, sillita de paseo, ¿vale? Pero en el fondo son términos que están muy relacionados, que a veces hacen referencia al mismo producto. Entonces, si yo tengo una tienda, si vosotros tenéis ahora mismo una tienda relacionada con este tipo de productos y queréis lanzado a un mercado exterior, decir, vale, aquí en España, o incluso si habéis vendido, pues no solamente ya internacional, sino también si exportáis dentro de España de unas provincias a otras, de un mercado, de unas comunidades a otras, ¿vale? Que no solo vendéis una tienda física local. Es que no se busca igual un término que otro. Seguramente en determinadas localizaciones se diga más carrito, en otras se diga más cochecito, en otras se diga coche. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Si no lo tenemos en cuenta, empezamos a redactar los textos de nuestra web, nuestra e-commerce, nuestra tienda online, empezamos a crear categoría de producto y a carrito le llamamos carrito de bebé, porque aquí le llamamos carrito y ya está.
y ahora resulta que si nos vamos a Argentina, nos vamos a Colombia, nos vamos a México, pues el carrito de bebé no lo usa nadie. Todo el mundo dice, me invento, palabra distinta, derivada. Y vosotros estáis creando la web utilizando un término que no. ¿Qué va a ocurrir? Que nos van a encontrar. Porque la gente allí en ese mercado no escribe ese término de esa manera, ¿vale? Entonces, fijaos, vamos a hacer búsqueda por carrito de bebé. En el momento que buscáis una única palabra, ya Google Trends os empieza a dar información de esa palabra, ¿vale? Es decir, lo que estáis viendo aquí ahora mismo es una gráfica de evolución de las búsquedas. Si os fijáis, aquí tenemos algo de información. Está en España, ¿vale? Y en los últimos 12 meses. Esto lo podéis cambiar, evidentemente. Ahora lo vamos a ver. Podéis pinchar aquí y podéis buscar en todo el mundo. Evidentemente, aquí tenéis que tener en cuenta el idioma, ¿vale? Si os vais a lanzar a un mercado anglosajón, pues, como es lógico, tenéis que hacer las búsquedas con términos en inglés, ¿no? Salvo que queráis posicionar un término en castellano por un mercado concreto. Pero en este caso, bueno, ahora hacemos una búsqueda, acotamos un poco más la búsqueda, pero de momento vamos a comparar, ¿vale? Como de comparación, pues, cochecito de bebé, ¿vale? Ya veis, fijaos ya cómo cambia la cosa. O sea, simplemente, sin irnos a otro mercado ni irnos a otro país ni nada, ya para empezar, entre carrito de bebé y cochecito de bebé, fijaos cómo la tendencia de búsqueda cambia bastante, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir. Coches de bebé. Aquí, este término, por ejemplo, para que os hagáis una idea de lo que os comentaba antes, este término lo voy a introducir para ver un poco lo que pasa, pero igual no es del todo correcto, porque claro, coches de bebé, igual puede ser también los cochecitos estos que se conducen, teledirigidos, pueden ser incluso juguetes. Ya empezamos a meter, es una búsqueda que vamos a ver qué resultado nos da, pero que ya puede tener un... Fijaos, sin embargo, no. ¿Vale? Sigue siendo una búsqueda mucho más pequeña que la de carritos de bebé, a pesar de que tiene cierta contaminación porque alguien puede estar buscando coches en juguete, lo que está buscando, ¿vale? O sea, que fijaos. Le podemos añadir, como decía antes, hasta 5 términos. Pero bueno, vamos a añadirle a carrito, coche. Vamos a añadir un término que no es exactamente un sinónimo porque no es el mismo tipo de producto, pero está relacionado también, que sería sillitas de bebé, ¿vale? Claro, aquí también hay cierta contaminación, por lo mismo que os decía antes. Sillita de bebé, pues a lo mejor hay alguien que está buscando una silla o incluso una pequeña tronita que lo llame sillita de bebé. Entonces ya empezamos, pero bueno, me interesa que veáis una cosita para que hagamos el análisis, ¿no? Bueno, pues con 4 términos, no hace falta tampoco que pongamos más. Ya lo primero que vemos, lo más llamativo, es esta gráfica, ¿no? Esta gráfica al final es una gráfica de eso, de interés de búsqueda, de cómo se están produciendo esas búsquedas a lo largo del tiempo, como decías, en los últimos 12 meses, en el último año. Con lo cual, bueno, pues aquí tenemos desde noviembre del año pasado, y veis que por intentar ver algún dato interesante, bueno, pues hay ciertos picos, ¿no? Parece que en enero, ¿vale? Pues se produce un piquito de visita y luego en mayo, pues hay otro piquito de visita. Aquí a lo mejor no es excesivo, y sin embargo aquí hay una caída bastante, fijaos, entre marzo, bueno, claro, es que este año es normal, ¿no? Ya sabéis esta caída a qué se debe, ¿no? Con todo el coronavirus y demás, no ha hecho falta tener cochecito de bebé porque como no hemos salido a la calle, no... Pero bueno, en un año normal, ¿no? Si buscamos, por ejemplo, vamos a cambiar la búsqueda, en vez del último año, vamos a decirle que lo haga desde 2004 hasta hoy. Esto lo podéis... Os da distintas gráficas, o sea, os da distintas opciones, como veis, incluso en la última hora. O sea, esto ya es tendencia. ¿De qué se está hablando ahora? ¿Vale? Pues últimas 4 horas, días, le podéis incluso vosotros poner un intervalo de tiempo, ¿no? O sea, en este caso podríamos decirle que desde los últimos, a lo mejor pues los últimos 5 años, cambiarlo así como quisieran, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejarlo como está, simplemente por tener más volumen de información. Bueno, si os fijáis, hasta hace unos años no había tanta diferencia. O sea, el término cochecito de bebé, que es el que está en rojo, era incluso más buscado en 2004, 2005, fijaos, estaba incluso por encima de las búsquedas de carritos de bebé. O sea, que por algún motivo ha habido una evolución y en los últimos años ha cambiado la búsqueda. Ya no se busca igual que se buscaba antes, ¿vale? Esto es interesante. ¿Qué sería interesante también analizar aquí o qué es lo que podéis ver con este tipo de gráficas que le podéis sacar valor? Si hubiera picos muy pronunciados, tanto para arriba como para abajo. Antes hemos visto el de marzo de este año pasado, pero evidentemente no es relevante por la situación que hemos tenido. Pero imaginaos que hubiera sido un año normal y que de repente veis que un producto de este tipo, que en principio no parece estar sometido a una estacionalidad, no es un producto de Navidad, no es un dulce, es un producto que se puede tener todo el año y se puede buscar todo el año. Si notarais en ese tipo de producto que hubiera un pico muy pronunciado hacia arriba o hacia abajo, pues eso sería interesante que buscarais el por qué. Porque puede ser algo ocasional o algo puntual, como ha pasado este año con el tema COVID, o puede ser algo que es que se repite cíclicamente y, por tanto, ¿qué os va a servir eso?
pues os va a servir en el caso de que sea un pico hacia arriba, es decir, que haya mayores búsquedas durante un momento concreto, os va a servir para preparar campañas específicas para ese pico, porque si sabéis que todos los años, por un motivo, ya digo, entendedme, hablo de motivos que vosotros no conozcáis, es decir, vosotros podéis tener un producto que sabéis que es que en verano, en primavera se vende más siempre, y lo sabéis, pero a lo mejor haciendo este análisis encontráis algo que no sabíais, a eso es a lo que me refiero. ¿Para qué os va a servir? Pues para prepararos con antelación. Si sabéis, por el resultado que os ofrezca esto, que en el mes de abril de los 2 últimos años, de los 3 últimos años, hay un pico especial de visitas, pues hay que buscar el porqué, si lo encontramos, y en cualquier caso anticiparnos al año siguiente y decir, vale, pues ya sé que en abril hay un pico de búsqueda de esto, voy a preparar más contenido, voy a preparar una campaña, voy a montar una publicidad en febrero o marzo para irme subiendo a esa hora, ¿vale? Eso es el interés del análisis va por ahí. En el mismo sentido si es hacia abajo, es decir, si empiezan a recaer las búsquedas, bueno, pues ya sabéis que esos son meses valle, que son meses más tranquilos, por tanto podéis reducir un poquito el esfuerzo de marketing, porque parece que es que hay menor interés, porque daos cuenta de que esto no son compras, es interés del usuario, es búsquedas que se están realizando. Si la gente no busca, pues mucha campaña que hagáis en deseo de publicidad, os va a dar igual, porque es que no se está buscando. Vais a tener una campaña que no le llega a nadie. Entonces, eso es lo interesante de esto, ¿vale? Como decía, esto lo estamos haciendo en España. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si nos vamos a todo el mundo. ¿Vale? Pues fijaos, es interesante porque cuando ya nos vamos a todo el mundo, y ahora vamos a acotar más, aquí ya no hay tanta diferencia en búsquedas. De hecho, si os fijáis, en los últimos 2 años, el término coches de bebé y carritos de bebé, pues prácticamente gana el de coches de bebé. Probablemente, como os decía, porque es un término un poquito más contaminado, ¿vale? Porque es más genérico. Pero bueno, me interesa que veamos el análisis para que veáis esta diferencia. Si seguís bajando aquí, bueno, no os he dicho que también aquí tenéis la opción de cambiar incluso categorías. Es decir, aquí estáis haciendo búsquedas generales, pero incluso podéis acotar por ciertas categorías y ver los resultados que os ofrece, ¿vale? En este caso, bueno, pues a lo mejor compras, quizás, ¿no? Sería un sector que nos interesaría porque no va a haber informática, internet, ley, digamos, irnos al sector de compras. Lo que puede ocurrir aquí es que los volúmenes de búsqueda van a ser mucho menores y en algunos casos a lo mejor ni os dé información, fijaos. En temas de compra, o sea, mucho más enfocado al e-commerce. Fijaos la diferencia que había en los primeros años, o los picos de búsqueda que había y, sin embargo, cómo ha caído. Esto, por hacer un análisis muy a la ligera, a lo mejor tiene que ver con temas de índice de natalidad, ¿vale? Que a lo mejor por cualquier otro motivo, ¿vale? Pero es interesante ver cómo ha caído el interés de búsqueda en los últimos años. Voy a volver de todas formas a la búsqueda general, simplemente por tener más información, ¿vale? A todas las categorías, porque quiero mostraros qué más os dice Google Trends. Si bajáis un poco, ya empezamos a ver información por país, ¿vale? Y esto os va a interesar dependiendo del mercado. Como son términos en castellano, pues nos van a salir países de habla hispana. Entonces, pues fijaos aquí, bueno, Estados Unidos también, la población que tenemos allí, que por búsquedas en español, pues también es altísima. Pero bueno, México, aquí está Argentina, en fin, veis que se iluminan. Y se iluminan esos países dependiendo del color del término que más se busca. Como veis, aquí están en amarillo, significa que el término predominante en esos países es coches de bebé. Sin embargo, aquí en Argentina, fijaos, el término cambia y el cochecitos de bebé es el que más se busca. No carritos, sino cochecitos. O sea, cada país al final, ¿vale? Como veis también aquí a la derecha, ¿vale? Pues tiene un término más buscado, que es el motivo por el que estamos haciendo el análisis, saber qué es lo que están buscando en cada término. Con lo cual, de un concepto inicial que podemos tener nosotros del carrito, que es el que aquí utilizamos, ¿qué tal? Resulta que cuando hacemos la búsqueda y nos vamos a todo el mercado, vemos que a pesar de hablar el mismo idioma, pues no tiene nada que ver. Y tenemos que acotarlo a eso, ¿vale? Luego, si seguís bajando, ya empieza a ir palabra por palabra. Aquí empieza por carritos de bebé y os muestra en los países en los que tiene representación de búsqueda que sea representativa, que tenga un volumen de búsqueda interesante. Y ahora os da consultas relacionadas. Y esto también es muy interesante, porque aquí vais a poder ver qué otras palabras sinónimos o similares a estas se están buscando. Y además, Google os ofrece 2 posibilidades. Una es esos términos que están aumentando, es decir, términos relacionados con el que vosotros habéis puesto, que parece que en el último tiempo está cada vez más, pero también podéis iros directamente a términos principales, que serían los que están ahí siempre, por así decirlo, ¿no? Si os vais a principales, pues la cosa cambia. Y fijaos que aquí os mezcla también a veces términos que nos van a dar valor. Bebés. Pues bebés como término de búsqueda no aporta nada.
¿vale? Porque no tiene concreción ninguna como para que yo lo pueda adaptar a mi mercado, que puede ser la venta de este tipo de productos. Bebés como tal no es una búsqueda representativa. Carritos de bebé, carrito de bebé, aquí podéis incluso iros a más. ¿Sí? Fijaos, carritos de bebé segunda mano, carritos de segunda mano. Esto es interesante porque aquí sí os permite ver qué tipo de búsquedas se están haciendo y adaptar una posible estrategia a ese mercado. Imaginaos que vais a lanzar, lo invento, ¿vale? Pero imaginaos que vais a lanzaros con este tipo de productos a Argentina y que descubrís con un análisis de este tipo que es que carritos de bebé, las búsquedas brutales que se están viendo son de segunda mano. ¿Por qué? Porque un tema de crisis, porque cada vez, ¿vale? Bueno, pues es que eso está abriendo en cierto modo también una oportunidad. Si vais a tener una presencia allí, pues a lo mejor tenéis la oportunidad de una línea de negocio paralela que sea la venta de segunda mano, este tipo de carritos, porque los que cojáis a padres que ya no lo necesitan y se lo recompráis a un precio y los adaptáis y lo volvéis a sacar, o lo que sea. Pero lo interesante es la oportunidad que me ofrece analizar ese término, ¿vale? Podéis ver hasta 25 consultas. Otro, el carrito de bebé barato, también, incluso por marcas. Aquí también os va a ser interesante en ciertos casos ver qué marcas se están buscando en ciertos países, porque a lo mejor resulta que vosotros sois distribuidores, no ya el fabricante, sino el distribuidor, y pues oye, si vais a lanzar un mercado determinado, tendréis que ver qué productos son los que ya se conocen en ese mercado y se están buscando. Por lo tanto, también es interesante cuando ese tipo de conceptos se asocia un nombre de marca, un nombre de producto o similar. ¿Vale? Bueno, pues esto lo vais a tener por cada una de las palabras que habéis introducido. Y veis que hay variaciones. En el caso de cochecito, pues, aquí, si os fijáis, el que sale más en carritos de bebé, si os fijáis, el que sale más marcado es España, es que está más, veis que el color está más fuerte, pero sin embargo, si bajamos a cochecito, bueno, España también está ahí, pero sobre todo Argentina, ¿vale? Que tiene un índice de búsqueda incluso mayor, ¿vale? Estos índices de búsqueda de 0 a 100, como veis ahí, no son búsquedas, o sea, no son 100 búsquedas, es un índice que utiliza Google en función de ese volumen que se produce, entonces el 100 es el más alto, ¿vale? Donde más búsquedas se producen. Lo mismo, pues aquí podéis cambiar por búsquedas en aumento o por búsquedas, mira, interesante, en aumento, cochecitos de bebé segunda mano. Parece que está habiendo un aumento puntual de esas búsquedas, ¿vale? Lo cual, pues, como digo, es interesante. Podría haber otra palabra, ¿no? Que nos aportara más, si no, tenemos las principales, que son, como digo, las que están más o menos estáticas, ¿vale? Y fijaos, cochecito, cochecito, cochecito. O sea, está claro, ¿no? Cochecito es la más... Cochecito de Janet, bueno, ¿no? Lo hacéis a mí. Vale, esto, bueno, lo hemos hecho en todo el mundo y ya evidentemente sería el paso principal, pero luego daríais el siguiente paso que sería irnos al país que sea. Entonces, esta misma búsqueda, evidentemente, ya la tendríais que repetir, pues dependiendo del país, ¿no? Pues, en Argentina, pues haréis la búsqueda por cada país y iréis viendo los resultados. Pero fijaos la cantidad de información que ofrece, ¿vale? Mira, aquí si os fijáis hay una diferencia, hemos visto antes en Argentina, una diferencia bastante importante con el tema de cochecitos, entonces, pues tendréis que estudiar eso. ¿Vale? No me detengo más en ella, pero para que tuvierais claro las funciones principales, ¿eh? Pero veis que es bastante interesante. Vamos a ver el caso de Kiwi Finder y vamos a utilizar el mismo tipo de producto para ver qué resultado nos da, porque claro, Google Trends no nos da volumen, nos dice, no, se ha buscado este término 1000 veces, 2000 veces, nos está dando un índice general, pero no nos está diciendo realmente cuántas búsquedas son, cuánto nos va a costar si queremos hacer publicidad. Vamos a verlo con Kiwi Finder. En este caso, la herramienta está en inglés, ¿vale? Pero es muy simple, no tiene mayor complicación. Nos va a pedir tres cosas. Que le metamos una palabra clave, que le digamos dónde queremos buscar, en qué idioma. En este caso, vamos a empezar por hacer la búsqueda en España y, de todas formas, la podéis exportar, evidentemente, luego a cualquier país y el idioma pues sería... no me digo que esté en español, ¿no? Vale. Bueno, hacemos la búsqueda y fijaos lo que os va a mostrar la herramienta. Aquí tenemos distintas zonas, distintos paneles y ahora os explico lo que es cada uno. La primera de la izquierda, la principal, ¿vale? Aquí tenemos la búsqueda que hemos hecho aquí arriba y luego lo que os va a mostrar es un listado de palabras clave porque en principio no está ordenado, ¿vale? Ahora mismo estáis viendo, bueno, carrito de bebé que es la que hemos puesto y empiezan a salir palabras derivadas, palabras sinónimas o palabras complementarias que la herramienta está detectando que tienen relación con esta. Las vamos a ordenar por ver volúmenes de búsqueda. Entonces, aquí en el término de búsqueda, search, pincharíamos y ya lo que hace es ponernos al principio, ¿vale? Las que son más buscadas, simplemente por una cuestión de orden, para ir viéndolas en orden descendente. Bueno, pues como podéis ver, carritos de bebé tiene unas búsquedas mensuales de 34.400 al mes. Estos son búsquedas mensuales, ¿vale? 34.400 búsquedas mensuales.
sinónimos y hay aquí cosas muy interesantes. Carros de bebé, prácticamente igual, ¿vale? No, prácticamente igual, no, igual. Carro bebé, ya está en singular, carrito bebé, cochecitos de bebé, ¿vale? Fijaos esa diferencia que hemos visto antes en Google Trend, que sería la gráfica, pero que no la tangibilizamos. Fijaos lo que significa. Significa que el carrito bebé tiene 34.000 y pico y cochecitos no llegan a las 10.000. O sea, estamos hablando de una diferencia brutal en volumen de búsqueda. Pero aquí tenéis que quedar con lo que os contaba al principio, ¿vale? De esa gráfica de que sí, más volumen de búsqueda, pero normalmente una mayor competencia, normalmente, ¿vale? No siempre, y más dificultad de conversión, con lo cual el volumen de búsqueda es un dato muy importante, pero vamos a tener que seguir analizando cosas. Aquí, por ejemplo, tenéis también los costes por clic, CPC, ¿vale? El CPC nos está diciendo que si queremos hacer una campaña de publicidad utilizando esta palabra, aproximadamente, ¿vale? Esto no es definitivo, pero aproximadamente os va a costar 21 céntimos el clic. Esto está, 21 centavos, porque está en dólares, ¿vale? 21 centavos el clic. No es aproximado, luego cuando hagáis la conversión, la parte de la conversión de dólares a euros, la herramienta de AdWords, por ejemplo, os dará ya un precio más afinado, ¿vale? Que puede variar por arriba, por abajo, pero os está dando una aproximación bastante buena, ¿vale? Os decía también que por cada palabra clave os va a dar un índice, que lo que os está diciendo aquí, además es muy fácil porque lo marca en verde, amarillo o rojo, como un semáforo, ¿vale? Y es un índice de posicionamiento. Lo que está en verde normalmente significa que es una palabra clave que es sencilla de posicionar o que en principio, trabajándola bien, se podría obtener un buen posicionamiento con ella. Cuando nos encontramos ya con algo en rojo, pues significa que ahí vamos a tener mucho más dificultad, ¿vale? Aquí a la izquierda, como os decía, lo que os va a mostrar la herramienta son términos relacionados. Veréis que empieza ya algunos que tienen mucha más relación y luego empiezan con otras cosas que son más long tail, que son más, pero que en cualquier caso están dentro del sector. A veces por marca o por producto específico, por tipo de producto, como puede ser un carro gemelar, para gemelos y demás, ¿vale? Por marca de nuevo, o sea, incluso por espacio de venta también, ¿vale? Bastante interesante porque de aquí podéis sacar un listado súper completo y a partir de ahí empezar a mirar término por término. Y aquí a la derecha lo que tenemos es, bueno, lo que os decía antes, ese índice de 0 a 100, de si todavía es fácil o no es fácil posicionarse. Y luego aquí tenéis algo muy parecido a lo que muestra Google, ¿vale? Que vamos, muy parecido. Lo mismo que muestra Google, que es un índice de estacionalidad. Y lo que podéis ver es cómo se ha buscado en el tiempo, mes a mes, ¿vale? Esa palabra clave. Vais pasando rayita a rayita y vais viendo los volúmenes, que además os dice exactamente el volumen de búsqueda. De hecho, si os fijáis, pues fijaos, en enero, febrero y marzo está por encima incluso del volumen de búsqueda, que es por 40.000 y pico. O sea, que es que se ve que se busca mucho más, ¿vale? Aquí de nuevo, esto de nuevo es enero, abril. O sea, fijaos que parece que los primeros meses del año, el último año, ha habido un índice de búsqueda mayor, ¿vale? Y sin embargo, pues en agosto, este primer piquito, agosto, septiembre, octubre, pues son donde se busca menos. Pues probablemente porque estamos en la playa, estamos de vacaciones, que necesitará un carrito, pues, ¿vale? Salvo que se ha anticipado la compra ya, ¿vale? Entonces, esto es muy interesante de nuevo para ver esa estacionalidad, para ver si hay un producto que tiene un índice de búsqueda muy alto en un periodo concreto o muy bajo en un periodo concreto, y también para ver esa curva, ¿vale? Aunque Google Trends lo muestra mejor, y aquí es simplemente, ¿vale? Para tener una idea. Y debajo, este panel de aquí abajo, lo que tenemos son a los competidores, ¿vale? Aquí vais a poder encontrar a los competidores. Y esto es fundamental también, sobre todo cuando hagáis la búsqueda ya lanzada en un país específico. Si esta misma búsqueda nos vamos a Argentina, ¿vale? Pues seguramente los competidores van a salir distintos. Pasa que aquí habíamos dicho que se buscaba cochecitos de ese mundo, ¿vale? Entonces, si hacemos la búsqueda, pues evidentemente nos va a dar a los competidores directos o los competidores indirectos con los que nos vamos a encontrar. Fijaos, es curioso porque buscando cochecitos, bueno, el volumen de búsqueda va a empezar es menor que el que sería carrito en España, aquí estamos hablando de 12.400 búsquedas, ¿vale? Y aquí estamos compitiendo con Mercado Libre, o sea, no es, el competidor en el caso de España, si os habéis fijado, era el Corte Inglés, el que estaba en top 1, pero, sin embargo, cuando estamos haciendo la búsqueda en Argentina, vemos que no es directamente una empresa o unos grandes almacenes con los que estamos compitiendo, sino que estamos compitiendo con un marketplace, ¿vale? Con lo cual ahí estamos entrando como... Entonces, interesante también porque, bueno, pues ya sabéis que no vais a tener, digamos, que luchar contra una marca concreta, sino que estamos en un entorno en el que también podéis vosotros entrar a vender el producto, ¿vale? Porque se ve que tiene que generar una búsqueda mucho más grande aquí.
Aquí, sin embargo, sí, esto sí parece creciendo, ¿vale? Parece que sí que sea puede ser un blog, ¿vale? Listado de, puede ser un blog, puede ser infantil, bueno, puede haber tiendas, evidentemente. Además, directamente os muestra la... Pero si pincháis al lado, os la va a abrir. O sea, si pincháis aquí en este simbolito, os va a abrir esa página y vais a poder verlo, con lo cual vais a poder ver exactamente dónde está posicionada esa palabra clave, ¿vale? No me voy a detener en otro tipo de datos. Bueno, aquí os dice también cuál es la autoridad del dominio, la autoridad de la página, los enlaces que tiene. No me voy a detener tanto en eso porque, bueno, ya sería entrar muy al detalle en la herramienta, necesitaríamos mucho más tiempo. Lo que quiero es que os quedéis con estos tres paneles. Listado de palabras clave, temporalidad y facilidad o dificultad de posicionamiento y los competidores directos. Y evidentemente este análisis pues lo vais a tener que adaptar al mercado al que vayáis, ¿vale? Pero, y vais a encontrar cosas muy interesantes. Hay dos cositas más que os ofrece KiwiFinder, que escondidas, pero que son muy interesantes también. De hecho, esto es lo que os decía al principio, que combina un poco con lo que hace Answer the Public, que es la que os quiero mostrar ahora un momento, ¿vale? Que son las preguntas. ¿Qué es lo que hace opción de autocompletar? Pues lo que hace que a la palabra que nosotros le hemos dado, lo que va a hacer es mantenernos esa raíz y añadirnos más términos de búsqueda que la gente está utilizando. Entonces, es muy interesante para ver derivaciones. Si yo le he dicho a KiwiFinder que busque cochecitos de bebé y le digo que me autocomplete, acá, cochecitos de bebé, vamos a ordenarlo por volumen. Cochecitos de bebé con huevito, ¿vale? Eso debe ser el capazo este que trae, el cochecito y demás, ¿vale? Con huevito, así, ¿vale? Cochecitos de bebé carestino, esto ya tiene pinta de ser marca, ¿vale? Chico, marca también, ¿vale? Bebé sí, lo mismo. Fijaos, son autocompletas, es decir, me está diciendo, vale, esta es la palabra principal, 12.400 búsquedas, pero vamos a hacerla más long tail, vamos a ver qué podemos aprovechar de esto. Pues, por ejemplo, este caso es bastante bueno. ¿Por qué? Pues cochecitos como bebé con huevitos no es una marca, sino que es un tipo de producto. Pues, ¿qué significa? Que si la gente lo está buscando especialmente, hay un interés concreto. Bueno, ¿qué me dice así de pista? Pues que puedo empezar a desarrollar artículos, por ejemplo, en un blog. Si yo tengo una tienda de este tipo y tengo un blog, pues puedo empezar a sacar artículos utilizando esta palabra clave. ¿Artículos de qué tipo? Pues los mejores cochecitos de bebé con huevito que puedes comprar estas navidades. Los mejores tejidos, los mejores complementos para tu cochecito de bebé con huevito. Y utilizo esa palabra clave en distintos contenidos según el tiempo, ¿vale? Lo podéis hacer temático. Hay muchísimas opciones. Entonces, esto es lo que me dice. Esta es la información que me está dando, según el volumen que le veáis, os va a permitir desarrollar un contenido mucho más específico. Con la otra opción que os da la herramienta de question, de preguntas, exactamente lo mismo. Va a coger esa palabra clave principal y va a convertirlo en una pregunta que la gente está buscando. Dar más términos relacionados. Aquí normalmente las búsquedas caen mucho, fijaos. Caen muchísimo. Fijaos que la palabra normal, la palabra tal cual, tiene 12.400 búsquedas, como hemos visto, y sin embargo, la que más tiene son 20 búsquedas mensuales. Entonces, en algunos casos no interesa, ¿vale? Pues ya depende del sector y de lo competitivo que esté y demás. Pero claro, cuando son tan poquitas búsquedas al mes, generar un contenido muy específico para eso a lo mejor nos interesa. Pero bueno, preguntas curiosas. ¿Cómo reciclar un cochecito de bebé? ¿Qué cochecito de bebé comprar Argentina? ¿Vale? ¿Cómo limpiar cochecito de bebé? Bueno, hay determinadas búsquedas que si de todas formas tenéis facilidad para generar contenido, incluso aunque tengan un volumen muy bajito, os puede interesar. ¿Por qué? Porque si son contenidos que sacáis fácil, en un blog normalmente no es tan complicado sacarlo, pues al final os va a permitir responder a cierto volumen de búsqueda y en el fondo estáis utilizando también esta palabra clave, que es la principal, con lo cual estáis generando un contenido con la palabra clave principal, ¿vale? Pero fijaos qué interesante lo que nos va diciendo la herramienta. Y además aquí, bueno, si pincháis en cada una de estas, evidentemente, os cambian los paneles de la derecha y podéis ver su estacionalidad y podéis ver sus competidores, ¿vale? O sea que cada palabra clave tiene, evidentemente, sus propios retos. Fijaos la cantidad de información que podéis sacar aquí. Esto es para dedicarle un buen rato con vuestro listado de palabras clave ya preparado, empezar a meter términos, las localizaciones y ver qué os va dando, porque la herramienta da una información. Esta información más la podéis exportar, ¿vale? Tenéis aquí un botón de exportación, ¿vale? Pincháis, lo podéis sacar en un Excel, un listado, con lo cual, fijaos la cantidad de cosas que os da, ¿vale? Bueno, por pasar a Answer the Public y terminando ya, porque nos comemos el tiempo, ¿vale? Yo me puedo llevar hablando aquí, pero hay que comer. ¿Qué es lo que hace Answer the Public? Ya, recordaros, lo que está haciendo Answer the Public es completar esa palabra clave que le dais con preposiciones, con preguntas, muy parecido a lo que acabamos de ver con KiwiFinder de esas dos opciones. Entonces aquí, pues, ¿qué es lo que haríamos? Pues lo mismo, ¿vale?
Y le vamos a decir, le tenéis que marcar el país, vamos a marcarlo aquí mismo. A ver si me lo encuentra. Hay que buscarlo a España, aquí. ¿Vale? ¿Y en qué idioma? Evidentemente en español, ¿vale? Le damos a buscar. Y fijaos, aquí esto inicialmente lo que saca es un poco caótico, ¿vale? Pero ahora lo ordenamos. Lo que os va a sacar es un gráfico circular, ¿vale? Ya veis, un gráfico circular, pero lo vamos a ordenar. Le podemos dar a esta pestaña, a data, y estamos viendo lo mismo, pero de forma más visual, más ordenada. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha cogido la palabra que le hemos dado y nos ha empezado a construir frases derivadas, en principio con posiciones y demás, ¿vale? Carrito de bebé, cómo elegir carrito de bebé, cómo limpiar, cómo vestir, cómo armar. Estos son búsquedas que se están realizando en Google, ¿vale? Aquí no estamos viendo el volumen de búsqueda, no sabemos si esto lo buscan 5 veces o 40 o 2000. Entonces, lo suyo luego es llevarnos la palabra a Kiwi Finder y analizarla mejor si es un término que nos interesa, ¿vale? Y esto lo va a hacer, pues, fijaos, que cuando aquí, por ejemplo, no hay nada, ¿vale? ¿Dónde comprar carrito de bebé? ¿Por qué o qué carrito debe comprar? ¿Qué carrito debe elegir? Fijaos la cantidad de derivaciones que nos van a permitir generar un contenido si luego vemos que esos datos son interesantes, ¿vale? Luego aquí se va ya con preposiciones. Bueno, carrito de bebé a Salvo, que es una marca, a control remoto, carrito de bebé en Carrefour, en el Corte Inglés, en Amazon. Esto también, por ejemplo, en el caso de Amazon, si vais a distribuir productos y vais a lanzaros fuera, vais a iros a Amazon, pues oye, es interesante también, porque estos son las búsquedas que se están haciendo que van a derivar luego al marketplace, ¿vale? Con lo cual también os va a dar información bastante interesante. Bueno, os hacéis a la idea, ¿vale? Esta herramienta es muy sencilla, no tiene mucho más, o sea, meter el término y sacar esto, y evidentemente esto hay que complementarlo con el análisis de datos, porque aquí estáis viendo las búsquedas en bruto, ¿vale? Como digo, además, que Wikifinder tiene una opción para poder hacer algo parecido a esto y ya os da la información. Lo que pasa es que aquí es verdad que os saca muchísimas más palabras de las que os va a sacar aquí Wikifinder. Entonces aquí para hacer el análisis de partida y luego llevaros los términos que os interese y ver los volúmenes de búsqueda, los costes por clic, la competencia, ¿vale? Pues se complementan las dos. O sea, no tendría sentido hacer el análisis nada más que aquí y de aquí ya lanzaros. Porque, ¿vale? Porque no tenéis información de valor, solamente tenéis los términos sugeridos, pero luego tenéis que ver con cuál empezar, ¿vale? No me detengo mucho más en ella porque, como veis, lo que hace con distintos aquí, por ejemplo, bueno, igual a que algunos términos que nos dan más resultados, versus, ¿no? ¿Vale? Bueno, voy a ver un momento la presentación y si os parece, como ya además nos vamos de tiempo, lo que voy a hacer es, bueno, atender a las preguntas que me hayáis podido lanzar por aquí, ¿vale? Que veo que hay algunas, o por el chat, y os soluciono la duda. Vamos a ver. Vale. José Antonio, buenas tardes. ¿Qué herramientas recomendarías más? Todas tienen sus utilidades, pero la mejor de ellas, ¿cuál sería? José Antonio, a ver, la mejor de ellas, bueno, la mejor de ellas, la más completa desde mi punto de vista, la información que ofrece sería Kiwi Finder. ¿Por qué? Porque es la única de las tres que realmente te está dando luego datos fundamentales como el volumen de búsqueda, la competencia, el índice de posicionamiento, los costes por clic. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo tuviera que quedarme con uno, me quedaría con esa porque si tenéis que hacer un análisis, con esa lo podéis hacer. Y con Google Trends o con Answer the Public vais a tener información, pero luego para lanzaros, hombre, os va a faltar otra pata de información súper importante que son los datos. Entonces me quedaría con Kiwi Finder. Pero vuelvo a deciros que son complementarias. Sobre todo, si Google Trends y Kiwi Finder son las Answer the Public vaya a una fase un poquito más posterior, que es de qué hago el contenido o qué tipo de temas me pueden servir para generar contenido. Entonces, Kiwi Finder al final es fundamental y Google Trends para el análisis de comparar unos términos con otros. Fijaos las gráficas que os daba, que haciendo una búsqueda en bruto os da mucha información. Pero bueno, por concretar, y si me preguntas con cuál me quedaría o con cuál os recomendaría que usáis sí, Kiwi Finder sin duda va a ser mucho más completa, ¿vale? Ana García. En redes sociales como LinkedIn para acceder a empresas distribuidoras en otros países. ¿Es útil? Ana, la publicidad en LinkedIn es útil. A ver, la publicidad yo en general creo que es una cuestión que muchas veces a las empresas son reticentes a la hora de hacer publicidad, cada vez menos y cada vez más necesario, porque el posicionamiento orgánico cada vez tiene menor peso y se campañas publicitarias. Y en este caso concreto, en el caso de LinkedIn, lo que te puedo decir es que funciona muy bien porque permite hacer acotar los perfiles muy bien, los perfiles profesionales, y al fin y al cabo los perfiles profesionales también son consumidores, ¿no? Como es lógico, pero lo que os quiero decir con esto es que es más fácil acotar la publicidad
por cargos, por ubicación, evidentemente, por estudios y demás, deja otro tipo de cuestiones fuera, que por ejemplo la publicidad en Facebook sí te ofrece, que son intereses, ¿vale? Y que pueden, como consumidores, te pueden aportar también bastante información, pero sobre todo quizás el principal problema que le veo a la publicidad Niki es que es bastante caro. O sea, en comparación con hacer una campaña en Google Ads o hacer en Facebook, en Instagram, además, es bastante cara. La publicidad, los costes al final son más elevados. Lo que pasa es que si lo que te interesa es orientarte a un perfil profesional o hacer una apertura de la marca porque era una reputación corporativa y llegar, por ejemplo, que te digo yo, pues a responsables de recursos humanos o a responsables comerciales de ventas, pues evidentemente LinkedIn te ofrece muchas posibilidades. Entonces, a ver, para acceder a empresas distribuidoras en otros países concretamente, pues si tienes esos perfiles de esas empresas localizados, evidentemente LinkedIn te va a permitir una segmentación brutal, con lo cual es muy interesante. Pero tienes que tener en mente que frente a otro tipo de campañas te va a resultar un poco más cara. No es que sea, o sea, es normal, quiero decir, entendeme. Al final un coste por clic en Google suele ser bastante económico, dependiendo del sector, porque al fin y al cabo Google, aunque tiene mucha información, hay cosas que no sabe del usuario. O sea, no podemos hacer una segmentación por intereses, no podemos... Entonces, claro, hay segmentaciones que no podemos hacer. Podemos hacer palabras clave, localizaciones geográficas y demás, pero en cambio LinkedIn, claro, la información que me permite aportar y que me permite dirigir la campaña es mucho mayor. Entonces, de ahí que también tenga sentido que sea más cara, porque es más acotada y por tanto normalmente debería tener un índice de conversión un poquito mayor, ¿vale? Entonces, pero como recomendación, sí, evidentemente, sí, es interesante tenerlo en cuenta, ¿vale? En el chat no sé si me habéis lanzado preguntas, voy a mirarlo también. Vale, bueno, en principio parece que no hay más preguntas por el chat, entonces, Miguel, yo si te parece por mi parte, había terminado la exposición, no sé si tú quieres comentar algo. Darte las gracias, Fernando, te vamos a ver otra vez en la pantallita el día 11, que tenemos Sí. otra también de herramientas digitales en la internacionalización. Correcto. Y a los asistentes agradecerles que hayan estado con nosotros en esta actividad, que inscríbase en la SEA porque tenemos un elenco de actividades ahora en estos 2 meses. Y yo la semana que viene pues tenemos 2 ya que se derivan un poco, ya no son tan de marketing, sino una es el Brexit, cómo va a afectar en el campo de Gibraltar, pero bueno, extrapolable a otras áreas, aunque el campo de Gibraltar, pues dentro de Andalucía es de las zonas en donde más se va a notar. Y por dónde van los tiros en los fondos europeos en el siguiente marco financiero. Nada, pues eso, os espero a ver si nos vemos la semana que viene en estas actividades. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.